Buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Ya es martes 12 de junio, ya hemos hecho la previa, iniciamos el programa. Someramente les vamos a contar dos de los temas más importantes que más tiempo nos van a llevar esta noche. No pueden ser otros que, sin lugar a dudas, Urdangarín ya ha sido sentenciado por esa condena del Tribunal Supremo y también las consecuencias de la acogida de ese buque, no es este en concreto, del Aquarius, que va a llegar a nuestro país en los próximos días. ¿Qué va a suponer esta acción humanitaria que ha realizado el gobierno de nuestro país, viendo que otras naciones de la Unión Europea no querían llevarla a cabo? Someramente, del caso Nos, tres titulares fundamentales. Veremos la condena y qué es lo que dice el auto del Supremo, porque hay cosas que son demoledoras. Pero en primer lugar, le han caído 5 años y 10 meses, le han reducido 5 meses la condena de la Audiencia Provincial de Palma. El miércoles, es decir, mañana, de 9 a 2, Urdangarín, el exduque de Palma, el exyerno de Su Majestad Juan Carlos I, tiene que acudir a la Audiencia Provincial para que le digan, le entreguen las diligencias de cuándo debe entrar en prisión. Va a ser interesante. Ojo, de lo que ya se le ha condenado, esto no son rumores, según la justicia de nuestro país, Urdangarín prevaricó, malversó, hizo tráfico de influencias, fraude fiscal y delitos contra la hacienda pública. Además, debe pagar 500.000 euros. Es una condena justa estos años por todos estos delitos, por todo el tiempo que utilizó su posición en la Casa Real para hacer tráfico de influencias, comparativamente con otros casos que la justicia de nuestro país recientemente acaba de sentenciar, al menos de manera provisional. Es justo. Hablaremos de todo ello y nos lo preguntaremos en el programa de esta noche. Como también vamos a hablar de las consecuencias de la acogida. Les voy a dar varios datos para que ustedes saquen sus propias consecuencias. En primer lugar, como saben, los 629 migrantes del Aquarius van a llegar a nuestro país presumiblemente el sábado al puerto de Valencia, donde ya todo se está preparando. Están en unas condiciones que aquí ven de hacinamiento, de falta de higiene. Hay mujeres, hay embarazadas, hay niños, tienen situación de pánico, de miedo. Es una situación francamente dura la condición en la que están todas estas personas. Van a llegar, como les digo, finalmente en 2 embarcaciones, el Aquarius más 2 navíos de Italia, que no los quiere acoger, pero sí que ha cedido 2 de sus naves marítimas para hacer un traspaso y que no vayan los 629 en el Aquarius y que paulatinamente vayan llegando hasta el sábado a nuestro país. España, atención, está recibiendo alabanzas internacionales y de toda la prensa de la izquierda, que le está poniendo como un país, digamos, abierto, un país de acogida, un país generoso. Pero todo esto tiene unas consecuencias que yo no sé si nuestros gobernantes se han planteado y que nosotros, en un deber ético de honradez, debemos planteárselo a todos ustedes y después pasaremos a debatirlo. Era un deber moral y de un gesto humanitario que poca gente duda que se debía de haber hecho. Pero ¿se ha estudiado todas las consecuencias? Si les rechazan en Italia y les acogen en nuestro país, en España, es una regla de 3. Van a querer venir más a España sabiendo que en Italia tienen las puertas cerradas. Esto lo entiende hasta cualquier niño. 400.000 personas están esperando en la costa de Libia. Ahora han venido 629 en un navío. Pero es que hay 400.000 personas migrantes que desean salir de África por la vida de pobreza que tienen y aspirar a una vida mejor. Y van a querer venir a la Unión Europea. Y España ahora es su ruta de entrada. Están a la espera, como les digo, para viajar a España. Más datos, más consecuencias. Italia, para que vean, solo unos datos que hoy conocíamos en el periódico La Gaceta, en un artículo de Carlos Esteban que les recomiendo que lean. Fíjense, la llegada de inmigrantes. En el 2017 llegaron 119.000. En el 2016 llegaron 181.000. Entre los años 2012 y 2017, 700.000 inmigrantes ilegales llegaron a Italia. Italia, como saben, ¿cuántos deportó? Porque llegan 700.000, o se deportan todos, o ¿cuántos? Pues no. Solo un 5,45% se deportó el año pasado y un 3,20%, casi 6.000 migrantes se deportaron en el año 2016. El coste para Italia, porque esto tiene un coste, porque vienen aquí y de algo tienen que vivir, porque no tienen un duro. Son pobres, son gente que vienen huyendo de una guerra, de un drama humanitario y vienen buscando una vida mejor. Pero hasta que la encuentren, el Estado, los servicios sociales deben hacerse cargo. 5.000 millones tiene el coste, o ha tenido para Italia en el último año. El 20% se dedicó a rescates en el mar, un 15% a asistencia sanitaria, porque vienen malnutridos, vienen muchos en condiciones de inanición, sin haber bebido, comido, es decir, durísimo. Y el 65% de esos 5.000 millones se destinó a los centros de recepción, donde hay en estos momentos 200.000 personas que siguen ahí. Y un par de datos más para que acaben de hacerse ustedes la idea y después lo debatiremos. En España, solo en el año 17 respecto al 16 aumentó, según Frontex, Ministerio del Interior, un 170% la llegada de inmigrantes por diferentes tipos de vías. No todos de África, me refiero al total de los inmigrantes ilegales que llegaron a nuestro país.
De los que vienen de África, las mafias, sin lugar a dudas, se forran. Las ONGs los llevan a Europa. Entonces, ¿quién denuncia a las mafias que se están lucrando de este negocio tan lucrativo, y perdonen la redundancia, y el tráfico de seres humanos? ¿Estamos preparados? Son unas preguntas que voy a lanzar a la mesa en los próximos minutos para asumir a tanta gente. Antes les he dicho que hay 400.000 inmigrantes o migrantes preparados en Libia para salir. Los servicios públicos, la sanidad, la vivienda, la educación, pueden dar cabida a tantísima gente en Italia y les he dicho que están absolutamente colapsados. ¿No valdría la pena, por tanto, ayudarles en sus respectivos países de origen? ¿Ir a donde están los dramas? En fin, interesantes preguntas que nos vamos a preguntar esta noche en El Gato, así que si les parece, pasamos a la mesa y les presento a los analistas que hoy nos acompañan. Está con nosotros Mariano Calleja, a quien ya saludamos. Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a vosotros. Eduardo García Serrano, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, a la mesa, a los televidentes y, por supuesto, a los taxistas que hacen de radio pirenaica. Efectivamente. Con sus aparatos de radio del coche, para que se escuche allá donde este programa está literalmente prohibido por quien ocupa el poder, Navarra, el País Vasco, Cataluña, etcétera, pues hacen que... Vienes de una conferencia del Club de Amigos, en el Club de Amigos, Intereconomía, sí, hablando de los diferentes tipos de separatismo que hay en nuestro de país. los orígenes del separatismo español. La gente cree que es algo ex novo desde finales del siglo pasado hasta hoy, y en absoluto. Está mucho más atrás históricamente. Yo lo he datado en Pau Clarís y el siglo XVII, cuando la Liga de las Armas, la Guerra de los 30 años, el Corpus de Sangre. De ahí he ido a la Primera República, con el ejemplo paradigmático que parece un sainete o un escrito de Ramón María del Valle Inclán, el célebre Antonete de Cartagena, que amenazó desde el cantón de Cartagena a los de Jumilla con fusilarlos sobre el terreno si se les ocurría hollar. Pero nos estás dando la conferencia ahora otra vez, ¿no? Y luego en la Segunda República, por supuesto con Companys, y con Belarmino Tomás, el socialista PSOE, el socialista asturiano, que proclamó la independencia de Asturias y León. La próxima vez la grabamos y lo ponemos en prime time un día de esta semana. Si me das cuerda. No, está claro. Gracias, Eduardo, por estar esta noche con nosotros. Jordi Cañas, recién llegado de Barcelona, de Cataluña. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar del enfrentamiento civil. Dijo Borrell que existía y todo el separatismo ha salido en tromba a negarlo, aduciendo que Borrell no conoce la realidad catalana. No, el problema es que Borrell la conoce muy bien. Quien la ignora son ellos, o quien la quiere ocultar. Gracias, Jordi, por estar aquí. Hablaremos en los próximos minutos. Rocío Monasterio, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Y Miguel Durán, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo. Aquí estamos. Todo bien, ¿no? Igual que hace 10 minutos, ¿no? Que hemos acabado esa entrevista sobre sus consejos jurídicos. De ahí a ahora no ha pasado nada espectacular. Ah, bien. Salvo la presentación hecha por ti del programa y de los que nos acompañan, eso sí. Muy bien, vamos a conectar con la redacción del Gato. Ahí está nuestra compañera Fátima García Manzano. Fátima, buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia en el programa. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. Como siempre, de dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono, 670 03 45 43. Durante toda la noche estaremos leyendo sus mensajes de WhatsApp en la parte inferior de sus pantallas y también podremos escuchar sus notas de voz al final del programa. La segunda forma, a través de nuestro perfil de Twitter, @gato_directo o con el hashtag #elgatoalagua. Y no olviden que también pueden seguir el programa en directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía TV. Así que anímense y participen. Nuevo look, Fátima, por cierto, ¿no? ¿Te has puesto 30 o algo así? Algo así. Te queda muy bien, te queda comentario general en la mesa, Gonzalo. te queda muy bien. Dice Miguel que te ha visto bien, que estás fantástica. Gracias, Miguel. Bueno, señores, hacemos una brevísima pausa de publicidad. Ya está en nuestro plató Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, para hablar de lo que ha sido una de las grandes noticias del día, esa cumbre en todo lo alto entre Trump y el líder de Corea del Norte. Camuñas está en plató, elegantemente vestido, como siempre. Pasa a la mesa del Gato en unos minutos. Hasta ahora. Estamos al borde de un enfrentamiento civil. Pero no estamos al borde de una confrontación civil.
nos parecen sorprendentes por la distancia que hay entre las palabras del ministro Borrell y la realidad que se vive en Cataluña. Bueno, aquí seguimos en El Gato, pasan 11 minutos de las 10 de la noche y saludamos ya a Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y muchas cosas más. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. Gracias por estar en El Gato. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver, si le parece vamos a ver un resumen de lo que ha sido esta cumbre, este encuentro muy esperado. Estuvo a punto de suspenderse, debo decir, hace un mes, cuando Trump amenazó con no celebrarlo. Finalmente se ha llevado a cabo. Vamos a ver en qué ha consistido y qué es lo que puede suponer el encuentro entre Trump y su homólogo norcoreano. Lo escuchamos, o sea, lo vemos, quiero decir. 12 de junio de 2018, una fecha que pasará a la historia tras haberse celebrado la primera cumbre entre dos mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte. Con este apretón de manos, Donald Trump y Kim Jong-un ponían fin a años de tensiones con un documento que constata, dicen, el vínculo especial que tendrán a partir de ahora y en el que también se señala lo siguiente. En primer lugar, que habrá un proceso de desnuclearización en Corea del Norte. You have to wait certain periods of time and a lot of things happen, but despite that, once you start the process, it means it's pretty much over. You can't use them. That's the good news, and that's going to start very, very soon. I believe that's going to start very soon. Aunque por otra parte no se precisa cómo ni cuándo se hará. Estados Unidos también se compromete a proveer de garantías de seguridad a la República Popular de Corea del Norte y además constata que será el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien continuará con el proceso de negociación con un alto funcionario norcoreano. Es más, incluso Trump ha invitado a su homólogo norcoreano a la Casa Blanca. Pero como siempre hay otra cara de la moneda y el documento ni siquiera hace mención a las sanciones internacionales que afectaron a la economía de Corea del Norte por continuar con su programa de armas nucleares. The sanctions will come off when we are sure that the nukes are no longer a factor. ¿Se trata de un acuerdo simbólico o cumplirán ambos mandatarios con su palabra? Habrá que esperar. Lo que sí está claro es que han dado un paso más en su relación. Aunque quizás esta a Kim Jong-un no le ha sentado demasiado bien. En fin, cosas de Trump, que dos personajes que analizaremos su personalidad. Bueno, señor Camuñas, ¿era realmente Corea del Norte una amenaza tan grave o tan real para los intereses de Estados Unidos y del mundo entero? Me refiero a nivel nuclear, ¿o no? Bueno, no se sabe realmente la capacidad atómica que tenía Corea del Norte. Lo que sí se sabe es que estaba desarrollándola a pasos acelerados y que tenía una capacidad que iba demostrando en el recorrido de sus misiles balísticos intercontinentales, que parecía que efectivamente podía ser capaces de trasladar armas atómicas y eso efectivamente representaba un peligro. Hay que recordar que hace 6 meses varios misiles, unos sobrevolaron Japón, pasaron por encima de Japón y otros Filipinas, es decir que... Todos de Corea del Norte. Claro, entonces eso es que duda cabe preocupante y alarmante. Corea del Norte ha sido un estado que le ha resultado muy útil a China. Es decir, tenerle de estado títere, marioneta, para jugar una baza que ellos no querían jugar, pues les ha sido muy útil. Hasta un determinado momento. O sea, aquí han debido pasar muchas cosas para que en 6 meses todo haya cambiado tanto o aparentemente haya cambiado tanto, porque yo realmente no estoy tan seguro de las consecuencias de esta cumbre. Pero un segundo, antes de las consecuencias, lo que dice China que me parece muy interesante, ¿hasta qué punto ese lugar del mundo, el mapamundi, la relación geoestratégica, geopolítica de China estaba marcando los pasos de Corea del Norte, influyéndole por los regímenes comunistas? ¿A qué era debido? No, vamos a ver, yo creo que, ya digo, Corea del Norte era un elemento desestabilizador de todo el área.
a mi juicio, utilizado por China o permitido por China de alguna manera según su conveniencia. Y yo creo que a China le ha afectado las amenazas de Trump, las amenazas en términos comerciales, de todo lo que se está haciendo de robo de propiedad intelectual, de patentes, de compra de empresas, de tecnología, etcétera, etcétera. Y ellos han evidentemente tomado nota, y por eso siempre se dirigió Trump a China, diciendo: no está dejando usted, señor norcoreano, muy bien a China, porque asumía que China era quien tenía que hacer la presión. Entonces, algo ha debido pasar en esa línea para que, hombre, evidentemente había un interés enorme por parte de Corea del Sur en que esto... Corea del Sur es un país dividido por el famoso paralelo, y por parte de Japón hay una enorme inestabilidad, y desde luego las posiciones de China iban avanzando y han ido avanzando en términos de bases militares, artificiales, en islas artificiales creadas por ellos, etcétera. Eso yo creo que ha sido detonante. Ahora, yo no estoy tan convencido de que realmente podamos estar diciendo que esto no es una cumbre, pues una cumbre realmente política, es decir, casi como la que Obama necesitó con Cuba, en última instancia, por dejar ya rematar su legado. Entonces fue ir... Cuando dice política se refiere a artificial, es decir, que es más de gestos que de cosas concretas. Bueno, evidentemente es de gestos en la medida en que se ha negociado a una velocidad extraordinaria, que esto tiene que, vamos, que son muy conocidas las reiteradas cumplimientos. ¿Perdón? Incumplimientos. Exactamente, los reiterados incumplimientos de Corea del Norte desde el año 92, no sé si ha sido 8 o 10 veces, ha dicho que iba a hacer una cosa y luego ha hecho otra. Es decir, Trump se exponía mucho en esta cumbre porque si hay alguien que puede hacer lo que le dé la gana, y eso que Trump es un presidente que le hace bastante lo que le da la gana, pero es Kim Jong-un, claramente. Entonces, ir allí para que este señor en un momento dado te pudiera montar un numerito o eventualmente mañana te deje mal, porque es que mañana mismo podría dejarle en una situación muy comprometida. O sea, yo creo que Trump ha ido con su filosofía de siempre. En el fondo, a Trump le puede el ego. A mí no me ha gustado la escenografía de la cumbre. Yo no creo que hubiera sido necesario para nada tocarle el brazo. Primero, porque creo que en Oriente la gente no se toca como en Occidente. Y segundo, porque hay demasiada bandera. A poca gente le gustan más las banderas que a mí, y particularmente la norteamericana junto con la española. Entonces, tanta bandera norcoreana, yo creo que con una bandera norcoreana y una norteamericana hubiese valido. Esto le ha dado una especie de relumbrón a un Estado. ¿Asentía, Jordi, con lo de tocarse el brazo? Sí, porque bueno, en el caso además de Kim Jong-un es una especie como de semidios en Corea, que la gente prácticamente tiene que acercarse con los ojos ganchos, ¿no? O sea, entonces, que esa familiaridad con una persona, esas imágenes seguramente en Corea del Norte, yo creo que estoy convencido que Kim Jong-un las hubiera evitado. Claro. Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad es que tampoco era necesario. O sea, Trump le puede el ego, lógicamente, ya vamos conociendo el personaje, y él tiene que seducir. Entonces era obligatorio que la cumbre saliera fantástica, que este hombre fuera un íntimo amigo, una cosa que ha estado 45 minutos con él y ha pasado a ser un hombre best friend. Fíjate el vídeo, Antonio, que en la cumbre que primero se han reunido mano a mano Trump y Kim Jong-un, y después ya han entrado los equipos de sendos países. Pero fíjese el vídeo, don Antonio, que Trump le ha mostrado a Kim Jong-un, un vídeo épico sobre el momento histórico, trascendental, que va a pasar, sin lugar a dudas, a la historia. 12 de junio. Vean. Destiny Pictures presents a story of opportunity, a new story, a new beginning, one of peace, 2 men, 2 leaders, 1 destiny. A story about a special moment in time when a man is presented with one chance that may never be repeated. What will he choose? To show vision and leadership? Or not? There can only be 2 results. One of moving back.
fun of moving forward. ¿Qué le parece? Este vídeo, insisto, este vídeo es de fuente de la Casa Blanca y es el que dio a filtrar a la Casa Blanca, que le ha mostrado al líder norcoreano. Bueno, no creo que le haya impresionado mucho a este hombre que es capaz de tirar a su tío, a los perros carnívoros. Y fusilar con un antiaéreo. Entonces, quiero decir, no creo que le haya... Eso es más propio, más bien de la psicología un tanto cándida. No, los norteamericanos en ese sentido suelen ser pues gente con muy buenas intenciones. Por eso no es tan difícil a veces sacar provecho de ellos. Es decir, eso es casi infantil, a mí me ha dado la impresión. Pero... Y además del séptimo de caballería. Sí, es una... Bueno, y además que a mí no me ha gustado, vamos, ese vídeo no me ha gustado nada y bueno, creo que... Pues es el que, por cierto, se llegaron a decir de todo. O sea, Trump llegó a decir del presidente norcoreano que era un hombre cohete, a ver si podemos ir viendo algunos de los tweets. Desde Corea del Norte le llamaron viejo chocho americano. La respuesta nuevamente de Trump fue algo así como que el líder norcoreano era gordo y bajo. Digamos que, ¿ves? Aquí hablé con el presidente Moon de Corea del Sur anoche, le pregunté cómo iba el hombre cohete. Se están formando largas líneas de gas en Corea del Norte, muy malo, decía Donald Trump, a lo que le respondían también, ¿por qué Kim Jong-un me insulta llamándome viejo? Yo nunca le diría que es gordo y bajo. O, en fin, con lo que intento ser su amigo y quizás algún día pueda suceder. Esto, insisto, era en noviembre del año 2017, con lo cual... Son dos personalidades, digamos, excéntricas, cuanto menos. No, pero no es tanto una cuestión de excentricidad. En este caso, a mi juicio, es cuestión de la herramienta que se utiliza. Es decir, si la diplomacia y la política hoy en día está en Twitter, pues Twitter se utiliza de una manera y nos comunicamos de una manera que normalmente no nos comunicamos en otros ambientes. Y Trump en esto ha hecho de Twitter una herramienta poderosísima, con una capacidad de llegada y de pegada enorme. Hombre, hay que tener en cuenta siempre la perspectiva americana. A todos los países nos gusta ganar, que nuestro país gane, que nuestro presidente ponga a su sitio al de enfrente. Es decir, que, en fin, que los demás nos respeten. Y hay mucho americano que está muy contento de ver a este hombre capaz de decirle esas cosas tan... Estamos hablando de un país donde pasa el oeste americano, así forma parte de su mitología y su genética, y por otro lado el Chicago años 20 también. Es decir, la mafia es una organización asentadísima. Una de las grandes aportaciones italianas a la historia de la humanidad y en concreto Estados Unidos es esa organización, ¿no? A ver, de Trump, señor Camuñas, se dijo que iba a ser el artífice casi del fin del mundo, y parece que su gestión internacional no está yendo por ese camino. ¿Quién iba a decir este tipo de resultados? Bueno, ya no solo esta, sino muchas otras. ¿Qué valoración podemos hacer? Bueno, pues yo creo que hay cosas que claramente ha hecho bien. O sea, primero, que nunca quien pensó que Trump era ese personaje capaz de las mayores de las calamidades, etcétera, pues ya se ha visto desde el principio que no. Y yo creo que aquí en este mismo programa he dicho que en España hemos visto en tiempo real lo que tarda, lo más miedoso que hay, que es el dinero, en salir de los sitios en cuanto hay peligro. En el caso de Cataluña, pues salieron exactamente miles de empresas en cuestión de una semana. Entonces, en Estados Unidos eso no ha ocurrido en ningún momento, lo cual es una señal de por sí bastante significativa. Ahora bien, igual que creo que hizo Trump muy bien desmontando el acuerdo de Irán, negociado por Obama, pues un poco con las mismas bases de llegar a un acuerdo histórico con un enemigo, pero sin los correspondientes controles, casi con el señor Kerry ejerciendo de abogado de los iraníes para convencer al resto de las naciones europeas y miembros de la OCDE, vamos, el grupo de aliados tradicionales, para que se sumaran al acuerdo. Es decir, toda una serie de cosas que no eran normales y que dejaba un amplísimo margen a los iraníes
militares para recibir una inmensa cantidad de dinero. No había, ya digo, la Agencia de Control Atómico Internacional, yo creo que no es operativa, la ONU tampoco, no dejaban inspeccionar las instalaciones militares. Bueno, pues es que ese acuerdo es muy peligroso, porque Irán sí es muy peligroso. Irán en este momento, China es muy peligrosa, claro, los intereses occidentales por unas cuestiones, Irán lo es por otras. Para Irán se le abre el gran abanico del gran Irán, la gran Persia, con todo el horizonte de Libia, Siria, Irak, etcétera, con Israel ya verdaderamente esquinado y contra las cuerdas, y a China se le abre la realidad de que va a ser una gran potencia mundial en todos los sentidos. Militarmente todavía no lo es, pero lo va a ser en muy poco tiempo. En ese sentido, yo creo que Occidente, de verdad, en general, estamos fuera de onda completamente de lo que está ocurriendo en el mundo. Totalmente. Entonces, nosotros hablaremos de los náufragos, hablaremos de cuestiones domésticas o del estado del bienestar, de cosas que nos preocupan muchísimo, cuando el mundo real está yendo por unos derroteros ya, y en términos de innovación, en términos de educación, en términos de toda una serie de líneas de futuro ya marcadas, en las que Europa en particular, España ya casi no sé cómo calificarlo, pero Europa en general está totalmente perdida. Nadie habla de eso. Y eso es de alguna manera lo que el señor Trump te está diciendo también cuando hace al G7 unos gestos que realmente, pues, ese cruce de brazos viene a decir casi, pues, oiga, es que me importa un bledo lo que me estén diciendo ustedes. Mis problemas son otros. Claro. Y los problemas de América, bueno, no solo los de América, los problemas del mundo están en el Pacífico, en muy buena parte. Ese es el eje. Pues podemos hablar un día, si le parece, hacemos un monográfico, señor Camuñas. No, eso no. Monográfico no, porque... ¿No? ¿Le aburre? Me aburre. Por cierto, hoy no ha traído ninguna insignia, me ha extrañado. No, hoy me he acordado de un artículo que escribió justo hace 30 años, en el año 88. A ver. En Corea del Sur, lo publiqué en español, se llama Minseok Sahon. Entonces, claro, me he acordado de pronto, viniendo para acá. ¿Y qué quería decir Minseok Sahon? Algo, estoy seguro que querría decir algo muy en línea con los Juegos Olímpicos, un mensaje de paz. Entonces, bueno, he mirado así en el diccionario de intentar... primero no me acuerdo cómo se escribe exactamente Minseok Sahon. Entonces me ha salido los ratones se acurrucan, como traducción. Yo creo que no hice un artículo que se llamara Los ratones se acurrucan. O sea que no, yo más bien soy de acurrucarme, irme a casa y descansar, y de menos monográficos. Bueno, pues yo le invito, y si usted la acepta, fenomenal, y si lo declina, pues será su... Nos dice que Occidente no está en la onda, que no se entera de los problemas. Le propongo hablar de qué problemas nos está enterando en Occidente. De ninguno. Y rechaza usted la invitación, señor Camuñas. De ninguno. Además voy a decir una cosa que creo que sí merecería otro monográfico. Y es que hay una hipocresía muy grande con el tema de Corea. Están en este momento en Estados Unidos criticando de una manera brutal a Trump por estos gestos con este genocida, este sátrapa, que lo es a todos los efectos. Pero vamos a ver, señores, a la China comunista se le da otro trato completamente distinto. Y nadie protesta, ni nadie se lo al revés, se le recibe. O sea, en Europa ha habido un gran resentimiento con Estados Unidos. El eje París, Berlín, Moscú se ha manejado. El otro día releía yo un libro de André Glucksmann después de la caída de las Torres Gemelas, en las que decía claramente que que era el momento en que América ya era vulnerable y que por fin podía irse hacia esa gran Europa para contrarrestar el peso americano. Entonces, bueno, vamos a ver. Y así estamos. Así estamos. Don Antonio Camuñas, presidente de Global Strategies, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Gracias por la invitación, don Gonzalo. Buenas noches y descanse, que ya es hora. Sí, además me he visto en la televisión y he visto que estaba con cara de cansado. Sí, por eso ya le he dicho yo, vaya usted a descansar y camine por la sombra, ya sabe. Bueno, que gracias y que muy buenas noches. Muy buenas noches. Señores, un breve consejo de nuestra compañera Beatriz Fajardo sobre cómo ahorrar energía, electricidad, gas, y regresamos, porque ya está aquí nuestro próximo invitado, para analizar lo que ha sido la condena, la sentencia contra Iñaki Urdangarín por el caso NOS. Hasta ahora. Bea. Buenas noches, Bea.
Buenas noches, Gonzalo. Ahora un consejo muy interesante para todos ustedes, porque Aldro Energía y el Grupo Intereconomía colaboran en el ahorro de sus facturas de luz y gas. Estamos acostumbrados a que nuestras compañías de energía no nos entiendan. Parece que hablan en otro idioma, ¿verdad? Pues no se preocupe, en Aldro Energía le entienden y se lo ponen fácil. Contrate Aldro Energía de una forma sencilla, tan solo con una llamada al 91 193 1600. Ellos se encargan de todas las gestiones y sin ningún coste para usted. Además, con la colaboración entre esta casa, Grupo Intereconomía y Aldro Energía, usted se beneficiará de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más y llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Diez y 33 de la noche, entramos en materia en lo que es política nacional, porque hoy el Tribunal Supremo ha dado a conocer la sentencia, la condena, entre otros, a Iñaki Urdangarín, el exyerno de Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Ahí ven imágenes de cuando testificó, o declaró, mejor dicho, en la Audiencia Provincial de Palma. Estamos viendo al fiscal, al juez. Ha sido una sentencia que ha mantenido básicamente lo que dijo la Audiencia Provincial, ha rebajado en algunos meses la condena que le interpusieron y finalmente va a tener que entrar en prisión o no. Ahora se lo preguntaremos a Ignacio Fucher Fabra y también a Miguel Durán. 5 años y 10 meses de prisión, lo que deja al marido de la infanta Cristina al borde, como les digo, del ingreso en la cárcel. Fíjense algunos extractos de la sentencia que demuestran lo que consideran los jueces que fue la actuación de Urdangarín al frente del Instituto NOS. Dice que la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces el jefe del Estado, consiguió mover la voluntad tanto de Ballester como de Jaume Matas para obtener la contratación con la asociación Instituto NOS. Prosiguen los magistrados del Tribunal Supremo que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notaria condición. Es decir, aquí hablan todo el rato en su condición de duque de Palma. El logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, y aquí viene algo que no es baladí, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible, es decir, de toda oferta que hubiese a cualquiera de los concursos a los que, digamos, estaba aspirando el exduque de Palma. Vamos a ver, nuestra compañera María Matos nos ha resumido las sentencias. María, muy buenas noches. Ponnos en situación en qué lugar quedan cada uno de los que estaban condenados. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, ha sido una sentencia de 253 páginas en las que el Supremo ratifica el resto de condenas impuestas por la Audiencia de Palma el año pasado. Vamos a empezar por el principal cabecilla del caso, el expresidente del Instituto NOS, por Iñaki Urdangarín, a quien el Supremo rebaja levemente la pena y la deja en 5 años y 10 meses de cárcel. Los delitos que cometió son prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude fiscal y delitos contra la hacienda pública. Además, tendrá que hacer frente a una multa de más de 500.000 euros. Y vamos con el siguiente, con la mano derecha de Urdangarín, con Diego Torres. Sin duda el principal beneficiado, ya que le han rebajado la condena en casi 3 años, porque el alto tribunal le ha absuelto de los delitos de tráfico de influencias y también del de blanqueo. La pena se queda en 5 años y 8 meses y con una multa de casi 800.000 euros. Vamos a ver, el que fuera un cargo político muy importante, Jaume Matas, tendrá que enfrentarse a una pena de 3 años y 8 meses de cárcel por delitos de prevaricación, falsedad documental y también de malversación. Pasará a ser el político español de mayor rango encarcelado 2 veces por corrupción. Ya cumplió una condena por prevaricación y cabe recordar que el exdirigente popular fue presidente del gobierno también en 2 ocasiones. Los 2 siguientes condenados son José Luis Ballester, el exdirector de Deportes, y Gonzalo Bernal, exdirector de eSport. Ambos condenados a
1 año y 3 meses de cárcel, una pena que pagarán con una multa por los delitos de prevaricación, malversación y de fraude. Y dentro del Instituto Balear, pues los condenados son Juan Carlos Alía y también Miguel Ángel Bonet por contratar a NOS antes de haber firmado el convenio. 1 año y 2 días de cárcel por los delitos de falsedad documental y de prevaricación, pena que la pagarán también con una multa. Y ya por último, las mujeres de los dos principales cabecillas de la trama, Cristina de Borbón y Ana María Tejero, son responsables civiles a título lucrativo de los delitos de sus maridos, de malversación y de fraude, porque el Supremo les absuelve, atención, del delito de la hacienda pública. Juan Ignacio Fuster Fabra, abogado penalista, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Bueno, es normal que hayan reducido la sentencia pese a la petición de la Fiscalía hace un año, cuando se conoció la de la Audiencia Provincial de Palma, de aumentar las condenas. ¿Es normal esta decisión del Supremo? Bueno, no es que sea normal, es que son las reglas del juego. Al final lo que hemos visto es, se dicta una sentencia por la Audiencia de Palma, esa sentencia es recurrida obviamente por la defensa de Iñaki Urdangarín y Diego Torres, piden el máximo, al final lo que piden es la absolución y lo que han conseguido es que haya una rebaja, por ejemplo, por parte de Diego Torres muy sustancial de la sentencia que había tenido la Audiencia de Palma. ¿Qué es lo normal? Que si en este caso hay veces que también recurre el Ministerio Fiscal porque considera que tiene que haber más pena, sí que es verdad que puede haber un 50% de posibilidades de que el Tribunal Supremo decida aumentarla o en este caso reducirla. Lo más normal generalmente en el Tribunal Supremo es que suele haber una reducción de condenas, porque en este caso se aprecia que puede haber alguna vulneración, en este caso en el procedimiento, que se pueda beneficiar, en este caso Iñaki Urdangarín o Diego Torres, y así ha sido. No es nada extraordinario. Yo creo que al final los juristas, los abogados que conocemos cómo funcionan los asuntos, sobre todo en juzgados y máximo en el Tribunal Supremo, sabemos que muchas veces las condenas se suelen reducir porque el Tribunal Supremo hila un poco más fino que las audiencias y en este caso pues evalúa, ¿no? En el caso de Diego Torres, por ejemplo, le ha reducido incluso en 2 delitos, ¿no? Es decir, no es de extrañar, no es la primera vez que ocurre ni la última que la Fiscalía pida un aumento de la condena al Supremo y el Supremo no solo no haga caso a la Fiscalía, sino que reduzca la condena que le da una audiencia provincial. Sí, sobre todo porque además en el Tribunal Supremo hay unos criterios muy tasados. Es decir, el recurso ante el Tribunal Supremo no es repetir otra vez el juicio, no es la función repetir el juicio, sino observar si ha habido algún tipo de vulneraciones en el procedimiento que puedan implicar en este caso, pues en este caso será una ventaja, ¿no? para los condenados, y así ha sido. Es decir, no es de extrañarse que a la gente le gustaría muchas veces ver que en el sentido que va la Fiscalía pues tiene que ir el Tribunal Supremo, pero no, el Tribunal Supremo no tiene que hacer siempre caso a lo que diga la Fiscalía, es decir, tiene su criterio propio y lo evalúa así. ¿Cuándo podría entrar en prisión los condenados? Y en concreto Iñaki Urdangarín. Mañana la Audiencia Provincial les ha citado en Palma para comunicarles, entiendo, esta sentencia. ¿Cuándo podrían entrar? ¿Y hay algún tipo de opción de que eludan el ingreso en prisión? Este es el kit de la cuestión. Mañana veremos, porque mañana se les va a notificar la sentencia. Es una notificación personalísima. Se les da la sentencia y se les informa. En este caso no sabremos si el ingreso tiene que ser inmediato en prisión o, como muchas veces suele ocurrir, para que la gente luego no se lleve las manos a la cabeza, suelen dejar unos días de prudencia para que pueda organizar sus temas, sus asuntos personales y luego ingresar en prisión, en este caso los condenados. Posibilidades, se habla también de que existe la posibilidad de que se pida la suspensión de ingreso en prisión por parte de la defensa de Iñaki Urdangarín porque quiere recurrir, en este caso, en amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero claro, esto ya son palabras mayores y es muy complicado al final que pueda tirar también de esa opción. Otra opción, que pidan el indulto al gobierno y que el gobierno se lo conceda. Pero claro, esto ya estamos hablando de palabras mayores y más con el gobierno que tenemos a día de hoy. Pero un segundo, mientras recurriese, si es que recurre finalmente al Tribunal Constitucional, o mientras pide el indulto, ¿toda esa gestión la haría desde Suiza o la haría desde la cárcel, Urdangarín? Depende de lo que evalúe y lo que decida la Audiencia de Palma. Ellos son los que están decididos a ejecutarlo y los que tienen que ejecutarlo. Pueden dar un plazo prudencial para entrar en prisión, para acceder en prisión, que tenga que acceder en prisión, en este caso Iñaki Urdangarín, o en cualquier caso siempre puede establecer pues, un tiempo prudencial para que él pueda argumentar la suspensión que quiera realizar para poder presentar, en este caso, el recurso o solicitar el indulto o bueno, la cuestión que él considere. ¿Le parece que en el caso del juicio al cuñado del rey, al yerno del ex rey Juan Carlos I,
¿Le parece que la justicia está haciendo igual para todos? O dicho de otra manera, si hubiese juzgado de igual modo a un ciudadano español que hubiese tenido otro apellido o no hubiera tenido ningún tipo de vinculación con la Casa del Rey, a su juicio? Es que aquí tenemos dos vertientes. Yo creo que la opinión pública hubiera deseado más condena todavía. Pero si analizamos desde criterios objetivos y como abogados y con la ley en la mano, observamos que incluso esta sentencia puede ser incluso ejemplarizante y puede ser dura, porque estamos hablando de unos tipos delictivos y de unas acciones que se han realizado, que obviamente son delictivas porque están dentro del Código Penal, pero que a lo mejor otro ciudadano hubiera tenido la posibilidad de salir de otra manera de este asunto. Es decir, aquí hay opiniones controvertidas y hay gente que opina que ha sido muy dura y luego hay gente de la opinión pública que opina que ha sido muy laxa. Pero usted no ha visto trato de favor por llamarse Iñaki Urdangarín, ser el yerno o el cuñado del rey. Yo creo que don Miguel Durán podrá comentarlo. Habremos tenido incluso clientes con asuntos parecidos, con causas parecidas, que a lo mejor la sentencia no ha sido de esta proporción, ha sido menor. Y sé que esto genera controversia, pero es la realidad. Es decir, en este tipo de asuntos parecidos ha habido clientes, por ejemplo, de muchos abogados que han podido tener una condena menor. Enseguida le preguntaremos a Miguel Durán, pero ya aprovechando que está usted aquí, un par de cuestiones más, señor Fuster Fabra. Comparativamente, por ejemplo, con el caso Gürtel, ¿no le parece rara, digamos, la vara de medir de la justicia de nuestro país? A unos tanto y a otros tampoco, ¿no? Es decir, Iñaki Urdangarín 5 años, Diego Torres 6... Correa 51, Bárcenas 33, 15 su mujer. Lo que no podemos hacer es trazar la misma vara creyendo que los casos son exactamente iguales. Las peculiaridades que hay en el caso Gürtel-Bárcenas no tienen absolutamente nada que ver con lo que tiene que ver el hecho delictivo del caso Noos. El tipo, la forma en que se ha realizado, la prueba que se ha practicado, la duración de los supuestos hechos delictivos no tienen nada que ver. Por eso en algunos se incrementa más o hay más, por ejemplo, años fiscales por los que se puede haber delinquido y se amplía y se aumenta. Si tiene más sociedades en las cuales se puede haber implicado uno u otro, pongo ejemplos en genérico, pues se le puede aplicar más o menos pena. Es decir, meter en un mismo saco los asuntos de corrupción creo que es un error, hay que evaluarlo y además lo estamos viendo, las sentencias son de 353 folios. Estas sentencias son grandes, son voluminosas y sobre todo muy motivadas. No podemos hacer un juicio de valor tan rápido comparando casos porque obviamente cada uno tiene sus peculiaridades, la estrategia de defensa y los hechos, aunque parezcan similares, son diferentes. Y una última cuestión, señor Fuster Fabra, ¿cómo se explica que, por ejemplo, durante el último año Iñaki Urdangarín, desde la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma hasta hoy, que ha sido la sentencia del Tribunal Supremo, durante este año en el que él recurrió en casación al Supremo, él haya estado en libertad provisional, haya estado en Suiza tranquilamente, porque así lo dictaminaron los jueces, y otras personas que han tenido sentencia de una audiencia provincial o de la nacional, que también han recurrido al Supremo, se les ha metido inmediatamente en prisión? Bueno, es que esto es potestativo del juzgador. Ya, entiendo. Sí, entiendo que lo decía un juez, pero ¿basándose en qué? Eso es lo que me gustaría saber. Bueno, es que son los propios criterios de las defensas que han argumentado por qué quieren esa suspensión, porque quieren evitar que entre en prisión, en este caso el señor Urdangarín, se argumenta, se motiva y en ese caso la audiencia decide. Hay en otros casos, por ejemplo, que haya un riesgo expreso de fuga. Pues en caso de que haya un riesgo expreso de fuga, sí que es verdad que evitan que haya esa suspensión y se le ingrese en prisión, en este caso al condenado. Urdangarín es muy complicado. He oído incluso en medios de comunicación que se habla y si no se presentase en el momento de la ejecución de la sentencia, bueno, es algo complejo, porque estamos hablando de que es una personalidad pública, que está muy señalado a nivel mediático y que, claro, en un segundo veríamos una euroorden de búsqueda y captura. Bueno, en este caso sería una orden internacional de detención, porque es Suiza, que no forma parte de las euroórdenes, pero sí, habría una orden internacional de detención y se le tendría que extraditar. Es decir, sería algo muy llamativo. Sí, pero sería bastante inimaginable. Sí, pero bueno, estas opiniones se escuchan en los medios de comunicación y creo que en el campo de derecho penal debemos de ser mucho más serios y más concretos. Juan Ignacio Fuster Fabra, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Muchas gracias. Muy buenas noches. Repasamos someramente la cronología. ¿Cómo ha llegado hasta aquí este caso? ¿Cuáles han sido las actuaciones por las que Iñaki Urdangarín, el yerno de Juan Carlos I, actual cuñado de Felipe VI, ha sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión?
El Tribunal Supremo ha dictado una condena firme para Iñaki Urdangarín casi 20 años después de que naciera el germen del Instituto NOS. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? 1999 nace en Barcelona la Asociación Instituto de Investigación Aplicada de manos de Diego Torres, exprofesor de la Escuela de Negocios ESADE y mentor de Iñaki Urdangarín. Septiembre de 2003, la asociación se refunda en el llamado Instituto NOS de Investigación Aplicada, al que se incorpora como presidente Urdangarín junto a Diego Torres de vicepresidente. En su organigrama figuran también la mujer de Torres y la infanta Cristina como vocal de la entidad. A pesar de que se presenta como una organización sin ánimo de lucro destinada a la investigación de estrategias de patrocinio, recibe contratos millonarios con empresas públicas ligadas al Gobierno de Baleares, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. 2006. La organización de Illes Balears Forum genera las primeras sospechas de corrupción sobre la entidad. El Grupo Parlamentario Socialista exige al gobierno de Jaume Matas aclarar el destino de 1,2 millones de euros abonados al Instituto NOS. Julio de 2010. El juez José Castro, que investiga el caso de corrupción de Palmarena, abre una pieza separada para el caso NOS. Un año después cita declarar a Diego Torres, ordena el registro de la sede del Instituto de Barcelona e imputa a Iñaki Urdangarín. Se estima que la mitad del dinero recibido por el Instituto NOS se dirigía a empresas de Urdangarín y Torres como Aizón, con ánimo de lucro. 2012. Iñaki Urdangarín se desvincula de la gestión del instituto y exculpa a la infanta Cristina de cualquier cargo. 2013. El juez Castro cita declarar a la infanta como investigada sin consultarlo con la Fiscalía, lo que da origen a los desencuentros entre el magistrado y el fiscal. Un año después, la infanta se desentiende de las actividades de Aizón y dice que su marido se ocupaba de ellas. 2016. Arranca el juicio del caso NOS y la infanta Cristina es enjuiciada mientras defiende su inocencia en todo momento. 2017. El tribunal trabaja durante 9 meses en una sentencia que se da a conocer en febrero de ese año y que condena a Urdangarín a 6 años y 3 meses, Torres a 8 años y 6 meses y Matas a 3 años y 8 meses y absuelve a la infanta Cristina. Finalmente, en 2018, el Tribunal Supremo dicta una sentencia firme tras estudiar los recursos. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. A ver, venga, opiniones de la mesa de qué os ha parecido y qué puede suponer, porque al final, al comienzo del programa, me preguntaba sobre si, digamos, esto puede afectar de alguna manera en la Casa Real. Parece ser que ahora está más protegida con esa regeneración que ha tomado en los últimos años. Pero en cualquier caso, desde un punto de vista más periodístico, más histórico, más lo que queráis, jurídico, Miguel Durán, quien queráis. Adelante. Yo no sé, Yo siento que se haya ido Fuster Fabra porque al final casi se escandaliza cuando tú le has preguntado, bueno, ¿qué pasaría si Urdangarín no acudiese a la llamada de la justicia para ingresar en prisión? Y ha dicho pues que eso es prácticamente imposible, dada la relevancia de su personalidad. Bueno, esto es otorgarle a Urdangarín un plus de vergüenza torera y de sensatez que ha demostrado no tener. Porque si tuviera esa vergüenza torera y esa sensatez, no se hubiera dedicado a enriquecerse gracias a su único valor profesional, que es su regio vínculo matrimonial y, por lo tanto, su regio vínculo familiar. Si tuviera ese plus de sensatez. Decía que es un personaje público. Bueno, Puigdemont también es un personaje público. Por cierto, con mucha más importancia política, mucha más relevancia social que Iñaki Urdangarín, y está huido de la justicia. O sea, que ser un personaje público de altísima relevancia no es garantía de que te vayas a presentar a la llamada de la justicia. ¿No descartas que mañana puedan no presentarse en la Audiencia Provincial de Palma? Yo de un pícaro o golfo de esta catadura, como ha demostrado ser, según la sentencia, me espero cualquier cosa. Sería letal para la imagen de la Casa del Rey, ¿eh? Porque sigue siendo cuñado de Felipe VI. No, lo digo porque, claro, ya no es una... Yo no digo que lo vaya a hacer, digo que a mí no me extrañaría que lo hiciese. Bien. Porque una persona que se ha conducido de una manera tan golfa, económicamente hablando, como lo ha hecho Iñaki Urdangarín, no puedes esperar ni un rasgo de dignidad, ni un rasgo de nobleza, ni un rasgo de vergüenza torera, ni un rasgo de sensatez. A ver, no debes esperar. Sí, está claro. A ver, Miguel. Bueno, vamos a ver. Yo sobre eso que dice Eduardo, que tú le has preguntado, pues no voy a pronunciar porque realmente me parecería que sí que colocaría a más de uno, pero no solo a la Casa Real, a quien colocaría frente a sus propios hechos sería a
audiencia misma que le ha permitido estar en Suiza. No olvidemos eso. ¿Eso es trato de favor o no, Miguel? Desde mi punto de vista y en términos estrictamente comparativos, sí es un trato de favor. Y lo vais a ver muy claro. No hay más preguntas, señoría. No, sí, pero hay una aclaración. No, quiero que lo argumente porque es importante. A ver. Hay una aclaración para que el público que nos escucha lo entienda. El señor Urdangarín ha estado con una pena de 6 años y 3 meses, ha estado en situación de libertad y además en un país extranjero y además un país que no es ni siquiera de la Unión Europea, mientras, por ejemplo, el señor Correa o mi defendido Pablo Crespo o el señor Pérez, conocido con su terrible alias de Bigotes, con una condena provisional, porque no era una sentencia firme, como la de Urdangarín. Es verdad que era una pena mayor, ciertamente, pero sin riesgo objetivo de fuga, se han chupado hasta que ha venido la sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia que ha confirmado la condena, por cierto, es la que después me pronunciaré. Lamento que no esté aquí Juan Ignacio, porque a lo mejor habríamos discrepado un poco. Con esa misma situación, el señor Urdangarín ha estado paseando tranquilamente en Suiza y con la obligación de presentarse, creo que consularmente, una vez al mes. Los otros han estado en la prisión de Valdemoro este año y pico que ha tardado en recaer la sentencia firme. Pero es que al señor Bárcenas, al señor López Viejo y al señor Ortega, el día 28, en la vistilla del 505, del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, con una condena estrictamente provisional, se dirá que es que tenían muchos más años de prisión y estas cosas, ¿no? Porque el derecho a veces se tuerce a voluntad de quien lo quiere torcer y quien puede permitirse el lujo de torcerlo. Las más de las veces, la Fiscalía y los tribunales que lo aplican. Pues al señor Bárcenas y a los otros dos se les tiene en prisión provisional porque su sentencia no es firme. Es la misma situación de no firmeza de la sentencia que tenía el señor Urdangarín. ¿La justicia es igual para todos? Pues según y cómo. Yo creo que el señor Urdangarín se va a presentar y dicho lo anterior, también quisiera abundar, si puedo, en un aspecto más. Venga. Yo creo que el señor Urdangarín ha sido urgentemente llamado por ser vos quien sois, es decir, por tratarse de Urdangarín. Porque vamos a ver, y lo digo como crítica abierta y directa al tribunal que le condenó en la primera instancia. Si usted Audiencia Provincial de Baleares, le ha permitido estar un año por ahí, un año y pico por ahí, ¿qué pasa? ¿Que ahora lo tiene que traer en horas 24 porque cree que se va a escapar por el hecho de que la sentencia sea firme? A ver, yo sinceramente creo que no. Yo creo que no. Le van a notificar la sentencia. Bueno, su abogado ha recogido, su procurador habrá recogido hoy la sentencia. Hay que entender que una sentencia firme pues está notificada, pero hay, como ha dicho Juan Ignacio, la notificación debiera ser personalísima. Es ¿De acuerdo? Mañana, ¿qué va a hacer la Audiencia Provincial? ¿Le va a meter en una cárcel insular? ¿O le va a decir que lo va a conducir en avión o en barco, no sé cómo, la Guardia Civil, que es la que tiene que hacer las conducciones? Yo creo que todo esto es esperpéntico, es raro. Es decir, no se explica, yo no me explico cómo para unas cosas en situación de condena provisional se ha tenido tanta laxitud como para tenerle por ahí fuera, y ahora por el qué dirán de la opinión pública y porque nuestros jueces, algunos jueces, están demasiado condicionados por la situación mediática, y eso se ve con claridad, lo veo hasta yo que soy ciego, coño, es así. Bueno. No, entonces, ¿por qué? Yo estoy comparando la sentencia del señor Urdangarín con la última sentencia del caso Fitur. Hay mucha menos cuantía económica supuestamente o defraudada o malversada en la nuestra que en la de Urdangarín. Y sin embargo, las condenas son distintas.
Hombre, claro, el caso Gürtel es un caso que previamente se ha troceado mucho, se ha dividido mucho en piezas. Yo no quiero aburrir a nuestra audiencia, ni mucho menos a vosotros, con tecnicismos, pero lo cierto y verdad es que el del señor Urdangarín no era susceptible de ser dividido en piezas, y el que tiene un caso grande dividido en piezas va a ser condenado, lo tire por aquí o por allá, porque tú puedes torear un toro en una plaza, pero como te suelten 6 a la vez, a ver cómo te escapas. Es muy complicado. ¿Y a cuánto crees? Lo digo por ya... ¿A cuánto creo? Sí, no, por haberlo dividido en piezas, a muchos más años de lo que... A muchos más años, a muchos más, pero venga, mañana, más opiniones, mañana si puedo acabar, digo, venga, a ver. Yo creo que su abogado, ya comprendo que yo no soy monográfico como Nacho Fuster Fabra, pero simplemente creo que mal, macho. Ya. Bueno, pues venga. sí. Que concluye Miguel. Venga, adelante. Pues mañana, si yo fuera su abogado, haría una cosa que es perfectamente lícita, perfectamente legítima, que es pedir la suspensión de la aplicación de la ejecución, porque voy a presentar un recurso de amparo y porque el Tribunal Constitucional puede tardar mucho, como suele tardar, primero en admitir y después en resolver. Y si luego tengo la suerte de que resuelva a mi favor, pues se habrá chupado el tiempo en prisión que no debiera haberse mamado, hablando en términos coloquiales. Ha quedado clarísimo. Venga, Jordi, Mariano, Rocío. Intentaré ser muy breve. De este caso decían que Urdangarín no sería investigado, no sería imputado, no sería juzgado, no sería condenado y no entraría en prisión. Y ha sido investigado, ha sido imputado, ha sido acusado, ha sido condenado y entrará en prisión. Eso demuestra que la justicia española es independiente, que no trata a los ciudadanos de una forma diferente, aunque siempre hay, evidentemente, pues, cosas que se pueden discutir, tantas como jueces hay, salas hay, tribunales hay, y no es una cosa monolítica, sino que en función de qué juzgado, qué magistrados y qué fiscales se toquen, pues seguramente puedes tener más o menos suerte. Pero sí que es cierto que todos aquellos agoreros que anunciaban de que el señor Urdangarín iba a seguirse a rositas por el hecho de ser de la familia real y que su condición le iba a proporcionar inmunidad, impunidad y privilegios, pues ni inmunidad, ni impunidad, ni privilegios. Mariano. Bueno, evidentemente este caso, el caso Bonos, afectó negativamente a la imagen de la monarquía. Es decir, estamos hablando de unos años además, 2011, cuando ya es imputado Urdangarín y cuando se empiezan a conocer todas las actividades del caso Nos junto a su socio y amigo Diego Torres, pues ahí en ese momento también es cuando la Casa Real le aparta definitivamente de las actividades y cuando se produce el mensaje de Navidad, el famoso mensaje de Navidad de don Juan Carlos, cuando dice que la justicia es igual para todos y manda un mensaje clarísimo ahí, ¿no? Afectó negativamente a la monarquía, sin duda, y la diferencia de ese año respecto a lo que tenemos ahora es que Urdangarín ni es miembro de la familia real, ni es duque, ni tiene actividades oficiales desde el año 2011. Es decir, es una persona que está deslegada, no puede evitar ser el cuñado del rey, o sea, eso es inevitable, lo sigue siendo. Y bueno, pues la infanta Cristina no puede evitar ser la hermana del rey, pero aparte de eso, evidentemente la monarquía ha conseguido recuperar el terreno perdido. En medio hemos tenido una abdicación, una proclamación del nuevo rey. Es decir, en la monarquía y en la imagen de la Casa Real se ha producido una regeneración importantísima, que desde luego ha conseguido dejarlo atrás, este caso, aunque la sentencia la conocemos ahora, y ahí lo tenemos, como decía Jordi, es decir, esta sentencia deja absolutamente sin argumentos a los que no creían en la independencia judicial. Urdangarín estaba, como la infanta Cristina, estaban condenados desde el minuto 1, estaban condenados por la opinión pública desde el minuto 1, cada español tenía su condena en la cabeza, y a unos les habrá parecido, seguramente a mucha gente les habrá parecido muy poco los años que les han caído, pero es así, es decir, para eso está la justicia en España, o se cree en el Estado de Derecho, se cree en la justicia o no se cree, pero estaban condenados por la opinión pública desde el primer momento. Y eso, por un lado, se ha demostrado que la justicia, por supuesto, es independiente, pero también se ha demostrado que la monarquía no tiene trato de favor en la justicia española. Y eso lo estamos viendo, pero si es que va a entrar en prisión, no sabemos cuándo, no sabemos si va a ser de forma inmediata o no, pero va a entrar en prisión. Entonces, ¿Y si no será un prófugo? Exacto, que vamos a ver. Yo no tengo la bola de cristal, pero vamos, no lo parece. Pero ahí está la prueba más evidente de que no ha habido trato de favor a la monarquía, ni muchísimo menos. Rocío. Bueno, yo creo que de la sentencia habéis comentado casi todo. Yo sí que quiero resaltar el papel del rey hoy, que ha asistido a un acto público, sabiendo que hoy
iba a salir la sentencia con normalidad, y ha afrontado pues una situación complicada de la prensa preguntándole. Entonces ahí yo creo que tenemos que estar todos orgullosos del rey que tenemos y de la capacidad que tiene pues de afrontar con seriedad y con valentía determinadas situaciones que que son muy complicadas para la monarquía, ¿no? Por otra parte, y para matizar un tema de la justicia, a mí lo que me preocupa y lo que me llama la atención son determinados comentarios en medios de comunicación del fiscal Orrach, que continuamente ha estado sacando a medios públicos aspectos de la sentencia, en mi opinión, de forma poco profesional. Y eso no solo lo vemos en el caso de Urdangarín, sino lo estamos viendo en otros muchos casos, ¿no? Yo creo que ahí, pues sí, yo exigiría un grado extra o plus de seriedad y de profesionalidad a nuestros jueces, magistrados y fiscales, ¿no? Pues deja al fiscal y coge al juez Castro, que se ha atrevido a decir, según me han dicho, yo no lo he escuchado, que el rey no ha sido llamado como imputado porque tiene la condición de inviolable. Y al parecer, la fundamentación que buscaba su señoría, creo que ya emérita, para haber llamado como imputado al rey, es que le había hecho un préstamo a su hija, ¿no? Hombre, pues no sé, yo creo que a comentarios veces... como esos o declaraciones en los periódicos que hemos leído todos a mí me alarman y me resultan pues llamativas, ¿no? Creo que se hacen un papel que no es el que esperamos de ellos, ¿no? Yo creo que ellos tienen que estar en una posición pues de juzgar, de escribir las sentencias, y no de estar en los medios de comunicación opinando sobre lo que le han comentado a los otros magistrados porque eso creo que devalúa y no da la imagen que yo creo que los españoles queremos ver de la justicia, ¿no? Pero por eso quizás el Consejo General del Poder Judicial tenía que ser más diligente, ¿no? Cuando lleguéis al poder y os repartáis las convenientes puestos, no, te lo digo sin cachondeo, Jordi. Y luego un cachondeo, porque entonces será un cachondeo si lo hacemos. No, ojalá que no lo hagáis, pero el Consejo General del Poder Judicial no va a hacer absolutamente nada. Este Consejo General del Poder Judicial... Debería, ¿no? Debiera, sí, debiera. ¿Por qué? Porque hay unos derechos de las personas que están siendo juzgadas, debiera. O que están siendo procesadas, o están en proceso. Entonces hay unos... Bueno, pero por eso digo que un verdadero Consejo Judicial, pues ante jueces que se extralimitan, pues debería, de una forma privada y con, seguramente... O con luz y taquígrafos. Bueno, yo siempre digo, primero vamos a hacer lo que lo hagan por detrás, que le llamen y digan, oye, ¿por qué no te estás calladito, que estás más guapo, instruye, y no la líes, porque a lo mejor algún día puedes que tu instrucción se vaya al garete por haber hecho... Por tu indiscreción. Claro, ¿no? Entonces esas cosas a veces ponen en riesgo las propias instrucciones. Bueno, a ver, venga, último matiz, Eduardo, y cambiamos de asunto. Sí, yo, vamos a ver, después de las exégesis que aquí se han hecho a las bondades de la independencia del Poder Judicial español, yo niego la mayor. El Poder Judicial español no es independiente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Sí es cierto que, gracias a Dios, hay muchos jueces, muchos magistrados y muchos fiscales que sí son independientes. Y lo demuestran con su actuación judicial. Muchos. La inmensa mayoría, ¿eh? Algunos lo pagan carísimo, como la jueza Laya. Algunos lo van a pagar carísimo, como el juez Llarena. Pero sí son independientes y lo demuestran con mucho valor. Institucionalmente, el Poder Judicial no es independiente. Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, lo dijo muy claramente en la apertura de un año judicial, diciendo que en España el Código Penal está para los robagallinas. Dice Jordi que finalmente se ha demostrado que no ha habido impunidad, no ha habido inmunidad y no ha habido privilegio para Urdangarín. Efectivamente, Jordi, no ha habido impunidad, no ha habido inmunidad, pero ha habido y sigue habiendo a día de hoy trato de privilegio por ser vos quien sois a Iñaki Urdangarín. Para quien la sentencia, si es cierto que la justicia emana del pueblo, eso se dice, ¿no? Que la justicia emana del pueblo. Para que la sentencia debía haber sido más dura. Por una cuestión, porque él tiene un plus de ejemplaridad que cualquier otro delincuente no tiene. Por su situación en la pirámide social española, estaba obligado a dar ejemplo. Cuando alguien que está obligado a dar ejemplo no solo no lo da,
sino que se comporta como un ratero, como un carterista a gran escala, debería ser penado especialmente por ese plus de ejemplaridad. Ese plus de ejemplaridad que le proporciona un statu quo de vida especialmente mullido, cómodo y placentero, sin necesidad de mover una pestaña. Por eso, solo por eso, debería haber sido más severamente castigado. Yo no soy, y lo entiende cualquiera. No es lo mismo que en un regimiento un chusco lo robe un soldado a que lo robe el coronel. Yo no soy jurista, pero mismo. Compartiendo contigo esa valoración ética, si quieres, o moral, sobre el plus de responsabilidad de aquellas personas que tienen una situación de privilegio, porque socialmente así se ha convenido, o no, porque yo sinceramente lo de la familia real creo que habría que reducirla a... No, yo estoy dejando al lado a la familia real. Al rey, a la reina y a sus hijas, y yo creo que a partir de ahí poco más, pero bueno, es cierto que lo tienen, pero esto o se incorpora en un código penal, o si no, con un agravante, o si no, sinceramente, eso caería dentro de la discrecionalidad de que alguien entendiera, y yo creo que no, pero es que la diferencia en el Estado de Derecho... Te has puesto en razón hoy. ¿No? Pues eso. Te has puesto en razón. Bueno, pues mira, es que como lo ha dejado así, que me gusta mucho, vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato para seguir analizando otros temas interesantísimos que nos deja la actualidad. Venga, hasta ahora. Pero que en otra vida estuvo... Bueno, 11 y 8 de la noche, vámonos hasta Cataluña porque me parece interesante lo que allí está ocurriendo. Les confieso que comentaba antes el programa con Jordi Cañas, ¿qué tal todo? Y me dice, bueno, como diciendo que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Lo que ocurría, digamos, antes del inicio de este curso académico en septiembre-octubre. Es decir, la desazón y otra vez las tropelías y la impunidad de quienes allí están gobernando. Esto ya es cosecha mía, no ha sido una conversación corta con Jordi. Bueno, enseguida vamos a hablar de la polémica, de lo que dijo Josep Borrell, ministro de Exteriores de nuestro país, diciendo que hay un enfrentamiento civil y cómo todos los líderes separatistas le negaron la mayor. Enseguida hablamos de ello, pero hoy hay dos noticias que me parecen relevantes. En primer lugar, el Diplocat, que es como, digamos, ese servicio de asuntos exteriores de la diplomacia de Cataluña, que tal y como anunció tras tomar posesión como presidente de la Generalitat, Quim Torra ha iniciado los trámites para reactivarlo. Es este ente de promoción del separatismo en el extranjero que se creó en el año 2012 por el gobierno de Artur Mas y que se cerró el pasado mes de abril aprovechando la aplicación del artículo 155. Pues el Ejecutivo catalán ha aprobado frenar la liquidación del organismo, al que considerar que el Gobierno central no la había, digamos, completado, es decir, el cierre finalmente, ¿no? El siguiente paso va a ser reunir a su patronato para decidir cuándo va a retomar su actividad e intentar restituir a sus 17 trabajadores que fueron despedidos. Esto es una de las decisiones. La segunda decisión de Torra, ideológica pura y dura, son esos 20 millones de euros que ha inyectado a TV3, a la televisión pública catalana, para que sí puedan seguir con sus producciones audiovisuales y evidentemente sesgadas. Y por último, hoy se ha producido una noticia no menor, que son unos registros en diversas dependencias de la Generalitat de Cataluña y entes privados como Mediapro, porque el juez de Barcelona, que está investigando el golpe de Estado, el golpe del 1 de octubre, ese referéndum ilegal, sospecha que el Ejecutivo catalán obtuvo de manera ilegal los datos con los que elaboró el censo del referéndum independentista. Y, entre otros, ha registrado la sede del Departamento de Economía, del Centro de Telecomunicaciones y de Mediapro, que es la empresa que utilizó la Generalitat para llevar a cabo todas las comunicaciones de aquel día. Entre otros, se puso la sala de prensa nacional e internacional. ¿Quién es Jaume Roures, esta persona a quien hoy estaba indignada porque hubiesen registrado su oficina? Vamos a verlo. No es la primera vez que la justicia posa sus ojos en Mediapro, la productora del multimillonario Jaume Roures. Los registros que la Policía Nacional ha llevado a cabo hoy están relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Roures ha puesto sus medios al servicio del proceso. Así lo hizo cuando días antes de la consulta, este gigante de la comunicación habilitó un centro de prensa internacional para el seguimiento de la jornada, algo que ni en los mejores sueños imaginaban los separatistas.
Las pesquisas guardan relación con las llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre la organización del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado. Tanto es así que el juez Pablo Llarena tiene en su poder un informe de la Guardia Civil que apunta a Roures como partícipe activo y capital de la estrategia que dio lugar al 1 de octubre. Jaume Roures podría integrarse en el comité ejecutivo en calidad de profesional experto en el ámbito de la comunicación. Mediapro produjo el vídeo 1, difundido por la cadena de televisión TV3, en el que se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista. Los máximos responsables del movimiento independentista son conscientes que en sus acciones de comunicación juega un papel fundamental los medios de comunicación social. Sin embargo, hoy el protagonista sigue echando balones fuera i opta per el victimismo. Sí, jo crec que es crea un ambient això de por, no? D'intimidació i tant. Si volen preguntar, doncs pregunten i anem on sigui i aquestes coses. No es presenten, no es fa publicitat, perquè al final l'únic que busquen és perjudicar, no? I pensar que aquí ens mengem els nens i paguem a les àvies. Bueno, venga, análisis. Jordi, ya hemos visto, la Generalitat sigue RQR, reactiva el Diplocat, inyecta otros 20 millones de euros. 20 millones de euros que se dice pronto a TV3, además del elefantiásico presupuesto que ya tiene, estos registros importantes, novedades judiciales y sobre todo con la figura de Jaume Roures, que siempre está planeando, ¿no? Siempre haciendo negocios en el resto de España, se lucra, se enriquece, pero luego por una causa concreta, ¿eh? Mira, yo estos días he estado diciendo que hay que recordar lo que pasó con Chamberlain y cuando llegó a Londres con aquel documento de la paz para nuestro tiempo. Yo creo que alguien no ha aprendido nada. De verdad, y lamento mucho decirlo, porque yo en este tema la verdad es que me gusta hacer muy poca política, pero es que es inevitable. Es decir, el gobierno de España, ni el cesado, ha aprendido nada. De hecho, la liberación de los fondos la había aprobado el anterior gobierno, no este. Digo, para que dejemos las cosas, las responsabilidades cada uno en su sitio. Y no han aprendido nada porque siguen pensando que tienen delante un adversario político normal y tienen delante unos golpistas que quieren separar a Cataluña del resto de España y lo van a volver a intentar. Lo están diciendo. Vamos a volver a iniciar un proceso de independencia para acumular fuerzas para volverlo a intentar. Y lo van a intentar de la misma forma que lo han hecho antes, desde la más absoluta impunidad y además manejando los recursos públicos que además pagamos el conjunto de españoles. Y lo están diciendo con luces y taquígrafos. Lo ha dicho Torra en la sede del Parlamento, en la toma de posesión. Lo ha dicho Artadi en las ruedas de prensa hoy mismo. Ha hecho una rueda de prensa y lo ha vuelto a decir. Lo están diciendo todos en declaraciones permanentes. Las primeras medidas que han adoptado están claramente orientadas ¿a qué? A este caso a enjuagar la deuda de TV3 con 20 millones por el tema del IVA. ¿Para qué? Para que se puedan seguir contratando a las productoras externas, entre otras a las del señor Roures. Van a volver a activar el Diplocat, con lo cual van a tener esa paradiplomacia externa que ha permitido convencer a una parte de la opinión pública europea y a los medios de comunicación de que España es un país poco democrático, de que están vulnerados los derechos civiles en Cataluña y que poco menos que España era Turquía. Van a seguir comprando corresponsales en España, como ya había y como han denunciado corresponsables, por ejemplo, de Le Monde, diciendo que cuál era la estrategia de comunicación del gobierno. Van a seguir persiguiendo a los disidentes en Cataluña. Los CDR son el brazo armado de esta gente y el presidente Quim Torra los llama nuestros CDRs. Se sigue el acoso, la intimidación, las agresiones, la muerte civil de aquellos que... Y eso sigue pasando día a día. Entonces sale el ministro de Exteriores, Borrell, y lo dice con claridad, aunque parece que su gobierno no se va a poder enterado, o como mínimo la señora Batet, que sigue hablando de que hay que hablar con los catalanes, como si yo fuera chino, ¿no? O más de la mitad de los catalanes que no han votado la independencia debemos ser chinos, no ser catalanes, o catalanes de segunda, que no importamos a Batet. ¿Recordamos lo que dijo Sí, claro. Borrell? Venga, vamos a recordar. En una entrevista televisiva el pasado domingo decía que existía un enfrentamiento civil. La presentadora van a ver, bueno, el enfrentamiento civil es una guerra civil. No. El enfrentamiento civil no es sinónimo de guerra civil, no tiene por qué. El enfrentamiento civil es otra cosa. Borrell, insisto, conoce la realidad catalana. Escuchen. A mí me gustaría poder volver a discutir con el señor Junqueras democráticamente sobre los problemas que nos ocupan. Creo que eso contribuiría, y estoy hablando políticamente, no jurídicamente, a rebajar la tensión de una sociedad, créame, profundamente tensionada. Estamos al borde de un enfrentamiento civil.
Es que es evidente, es muy evidente, Gonzalo. Es decir, a ver, conflicto civil, hay situaciones... Pero vemos las reacciones, Jordi, para que veas, porque de lo que has dicho que lo han negado, pues alguno de los tuits, por ejemplo, Torra, el presidente de la Generalitat, decía lo siguiente después de escuchar esas palabras de Borrell: es de una irresponsabilidad inaudita las palabras de Borrell. Incluso Puigdemont, el expresidente huido también desde su refugio en Alemania, en su cueva. Borrell, el ministro de la novela negra, la ultraderecha le presta la tinta para escribir el relato ficción que justifique la represión actual y venidera para forjar un clima de miedo y enfrentamiento que, muy a su pesar, no existe en Cataluña. La portavoz del gobierno y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Elsa Artadi también lo negaban. Nos parecen sorprendentes por la distancia que hay entre las palabras del ministro Borrell y la realidad que se vive en Cataluña. Desconocemos si es una parte de su nueva política exterior o es que pasa demasiado poco tiempo en Cataluña últimamente. Cataluña no está al borde del enfrentamiento civil. Lo digo como alcaldesa de Barcelona, plenamente consciente de cuál es nuestra realidad cotidiana, que afortunadamente pues cada vez está más normalizada. Sí que venimos de un periodo muy difícil y muy doloroso, efectivamente, donde ha habido una polarización de la sociedad, fruto de una mala gestión política por las dos partes, por la parte del gobierno del Partido Popular y también del gobierno de la Generalitat. Pues mira, yo no soy alcaldeso de Barcelona, pero soy catalán como ella, vivo allí y le digo, pues tú no lo vivirás, queridísima alcaldesa, pero los que no somos separatistas sí, porque a mí yo sé lo que pasa es que esta alcaldesa no ha salido a denunciar, por ejemplo, que el otro día en la Universidad de Barcelona se produjo no un intento violento, sino a través de la violencia la imposibilidad de dar una conferencia sobre Cervantes. Que el otro día en Vic, Ciudadanos intentó hacer un acto político, se le fue denegado el espacio público y fue acosado por multitud de vecinos de Vic para impedirles la libertad de expresión y de pensamiento, libertad política. Que es permanente el acoso. Ayer en Tarragona, ante la presentación de un libro sobre historia, a propósito de Kafka, de un historiador muy reconocido, el señor Jordi Canal. También el CDR, repito, los CDRs de Quim Torra, de este fascista, xenófobo, racista, que yo sinceramente tenéis que poner los tuits, pero yo la basura que digan estos dos, el fugado golpista y el xenófobo racista que nos llama bestias con forma humana y nos trata de infrahumanos, pues yo sinceramente lo que tengan que decir estos dos. Entonces, en resumen, para no monopolizar este debate, porque el hecho de no vivir en Cataluña no le impide a uno tener una opinión al respecto, ¿eh? Yo no soy de aquellos que dicen, pero es que no vivís allí. Pero los que vivimos allí, vivimos diariamente la violencia latente en una parte de la sociedad. Cómo desde la política y de los medios de comunicación se envenena diariamente una parte de la población que reacciona con agresividad y violencia. Después de ver las imágenes de las cruces en las playas, de los lazos, de las persecuciones a los disidentes, de las amenazas a periodistas, de las amenazas a los policías, de los ataques a las casernas de la Guardia Civil y a las sedes de la policía y a las comisarías de la policía. O sea, seguir diciendo que no pasa nada, eso sí que es una irresponsabilidad. Es decir, negar la violencia latente que existe contra una parte de la población simplemente por no ser separatista, impulsadas desde el gobierno y sus satélites como la CUP y los filoterroristas que la apoyan, eso es negar un hecho. Entonces, el día que suceda algo, porque desgraciadamente aquellos que vivimos ahí sabemos que algún día pasará algo, Dios no lo quiera, ¿eh? Pero un momento, Jordi, la pregunta que te hago clave es, ¿lo niegan porque creen realmente que no hay ese enfrentamiento civil que tú también has enumerado y que ahora vamos a ver un vídeo con ejemplos concretos, o lo niegan por una estrategia evidentemente política? Lo niegan porque es una estrategia política. Pero saben que sí hay enfrentamientos. Por supuesto que lo saben y ellos mismos los reconocen. Ellos mismos lo reconocen. Lo que pasa es que decir que existe violencia política en Cataluña significaría señalarles con el dedo, porque quien la ha provocado ha sido ellos, que han roto no el consenso democrático, han roto las reglas de juego democrático. Bueno. Mira, cuando a día de hoy, para acabar, alguien cree que se puede negociar con aquellos que en septiembre del 2017 decidieron unilateralmente romper con el Estatuto y la Constitución, vulnerando y rompiendo el principio de democracia liberal, es que no ha entendido nada. Y repito, Chamberlain acabó fatal. Bien, vamos a ver, Jordi ha enumerado muchos, Vic, Cervantes, lo de las cruces, lo ha enumerado, lo ha verbalizado. Nosotros hemos puesto imágenes para que vean y saquen ustedes sus conclusiones sobre si existe o no enfrentamiento civil en Cataluña. ¿Quién se atreve a decir que en Cataluña no hay crispación, que no se palpa la tensión entre la población?
que no hay miedo en las calles de las diferentes ciudades catalanas. No hace falta irse muy lejos para hacer una pequeña recopilación y demostrar la violencia y enfrentamientos. El pasado jueves 7 de junio, Sociedad Civil Catalana tuvo que cancelar un acto de homenaje a Cervantes en la Universidad de Barcelona, por motivos evidentes. Una manifestación de unos 100 independentistas que no fueron capaces de controlar, pero ¿dónde estaban los Mossos d'Esquadra?, denuncia la dirección de la organización. Y 2 días después, alrededor de 70 independentistas recibieron a ciudadanos en Vic de esta forma. Inés Arrimadas, ya ven, aguanta como puede los insultos de nazis, fascistas o sois los terroristas. Un manifestante independentista incluso se bajó los pantalones para mostrarle el trasero a la líder de Ciudadanos en Cataluña. Y por segunda vez en 4 meses, esta fachada del edificio del Cuerpo Nacional de Policía ha amanecido así, manchada de pintura amarilla. Lo hizo ayer lunes. Ha sido en la localidad barcelonesa de Terrassa, en la comisaría situada en la calle de Baldrich. El pasado 8 de febrero apareció manchada por el impacto de huevos y globos de colores que 6 encapuchados lanzaron de madrugada. Pero el acoso y las agresiones a los cuerpos de seguridad en Cataluña no acaban ahí. Este es el estado en el que han quedado los vehículos particulares de unos guardias civiles en la Seu d'Urgell, en Lérida y en Mataró. La población está sufriendo un señalamiento que es real, que están siendo perseguidos. Y si alguno tenía duda, escuchen a estos separatistas. Podem ser segrestats un dia per les forces terroristes d'Espanya, insultats o agredits, però mai serem derrotats. Instan a la juventud a entrar en combate y a sacrificarse por la patria. Bien, pues parece que estamos hablando de alguna guerra en un país lejano que no nos toca ni de cerca. Pues no, es un conflicto entre españoles y en suelo catalán. Bueno, fíjense, ¿eh? Y estos son hechos concretos para que ahora alguien venga y diga que no existe ese enfrentamiento civil en Cataluña. A mí me gustaría hacer una puntualización histórico-literaria sobre el boicot al acto de Cervantes. A ver. Hay que ser, como diría José Mota, muy tonto, muy animal, añadiría yo, para en Barcelona boicotear un acto a Cervantes. El mayor elogio a la ciudad de Barcelona lo hace Miguel de Cervantes. No hay ni un solo escritor, ni siquiera catalán, que haya dicho de Barcelona las cosas que Miguel de Cervantes dice de Barcelona. Miguel de Cervantes amaba profundamente a Barcelona hasta el punto de que su hidalgo, en la playa de Barcino, frente al mar, es donde cae de rodillas y recupera desgraciadamente la cordura. Miguel de Cervantes era un enamorado de Barcelona. Es la ciudad que más amaba de España. El Quijote se edita en Barcelona. Se edita en Barcelona, en las imprentas de Barcelona. Que estos bestias echen a Cervantes de Barcelona es algo verdaderamente inconcebible. Nadie en la literatura española ha escrito, y yo recomiendo a los televidentes que lo busquen, lo tienen en internet, ahora es muy facilito, elogio Miguel de Cervantes a la ciudad de Barcelona. Nadie ha escrito, ni siquiera Josep Pla, ninguno de los grandes escritores catalanes, que los hay a puñados, ha escrito algo tan conmovedor, tan hermoso, tan bello sobre la ciudad de Barcelona como lo que escribió don Miguel de Cervantes. Y lo echan de la Universidad de Barcelona. Estamos locos. ¿Esto qué es? ¿Os acordáis Blanquerna? Sí. Muy bien. Tuvo, creo, un recorrido en los medios de comunicación adecuado, una situación violenta, intolerable, todo eso bien, ¿no? Fenomenal. Detenidos, condenados, bien. El otro día, un acto muy similar, un acto, bueno, era académico, ni siquiera político, académico, ni detenidos, violencia extrema. Oye, en los medios de comunicación de Cataluña prácticamente desapercibido y que no pasó nada. Y en los medios de comunicación y los rectores callando como cómplices. Mariano, Rocío y Miguel luego, claro. Bueno, tenemos o Rocío y Mariano, perdona, Adilla, el turno os lo repartís como queréis, disculpad. Bueno, yo creo que, a ver, lo que esto demuestra es que el 155 tenía que estar de aplicación otra vez. Y la represión que hay hoy
es la misma que había antes de las elecciones del 21 de diciembre y todo el mundo nos dijo que con esas elecciones se iba a resolver y se va a aclarar todo. ¿Y qué vemos que nos han traído estas elecciones catalanas? La perplejidad, porque muchos que votaron se encuentran con un gobierno igual que el anterior y la misma represión y la misma falta de libertades, ¿no? Las declaraciones de la señora Artadi y la pancarta que hay en el balcón del Parlamento son razones suficientes para aplicar el 155. Y mandar otra vez a la Guardia Civil a poner orden en Cataluña, porque si no restituimos el orden y garantizamos los derechos y las libertades a los catalanes, pues flaco favor estaremos. Y esto es lo que tenemos que estar pidiendo todos. Por otra parte, a mí me pasma ver cómo asociaciones tipo Sociedad Civil Catalana dice que va a dialogar con Òmnium Cultural y con la ANC, cuando no han entendido todavía que con estas asociaciones criminales, y no lo digo yo, lo dice la Audiencia Nacional, lo dicen asociaciones criminales, son los que han dado la base y el sustento a todos estos delincuentes. Y con esos no te puedes sentar a dialogar nada, porque son golpistas. Y con el señor Roures, por supuesto, que no se le pueden dar prebendas, ni se le puede dar dinero público de todos los españoles, porque hay que recordar que, si no me equivoco, Telemadrid está pagando al señor Roures, está contratando al señor Roures. Y yo también invitaría a los partidos políticos, como por ejemplo Ciudadanos, que no le contrate sus actos a Mediapro, porque al señor Roures no se le puede dar nada, porque es un enemigo de España. No se pueden hacer negocios con el señor Roures, porque todo lo que entra a su empresa lo utiliza en contra de España. Y en eso tenemos que ser coherentes y tenemos que hacer frente a todos los cómplices del golpismo, que no son los golpistas no son solo Torra y no son solo sus secuaces, son las asociaciones que le rodean y todo el entramado empresarial que le rodea, que es muy extenso. Y además no podemos caer en alabar y en tolerar panfletos infumables, como el otro día el Círculo de Empresarios, que sacan un manifiesto hablando de que habrá que restituir el estatuto, habrá que volver a hablar de la justicia para que vuelva a tener Cataluña determinados temas que el Constitucional tumbó. Yo me sorprende ver... Eso lo ha dicho Zapatero hoy. No, pero lo dijo también el otro día Albiol, le pareció muy bien en lo que decía el Círculo, y a la señora Arrimadas también, todos dijeron que les parecía muy razonable todo lo que había en ese manifiesto. Y lo que había en ese manifiesto realmente es... Arrimadas no dijo eso, ¿eh? No, es... De hecho, el manifiesto era infumable. Y entonces, de hecho, el Círculo de Economía en las jornadas de Sitges fue muy aplaudido cuando la gente se quejó. No es el momento de sentarse a conceder nada a aquellos que han intentado romper España, aquellos que nos han atacado gravemente. Es el momento, primero, en los tribunales y con la justicia, de llevarlos a prisión, que es donde deben estar después de ser juzgados, que en eso estamos en Vox. Y restituir así los derechos y libertades en Cataluña. Y después de eso, y si hace falta aplicar un 155 3 años, se aplica un 155 3 años. Pues no con el gobierno actual, si con el otro costó, imagínate con este. Es que ninguno de los dos tiene la voluntad política de acabar con el separatismo, ni el PP ni el PSOE, porque piensan que van a necesitarles para gobernar. Y no les aprietan, porque tienen miedo. Y no han querido nunca. No hay la voluntad política de acabar con el separatismo, ninguna. Mariano. Ninguna. Bueno, lo cierto es que tenemos gobierno nuevo en España, pero el intento de golpe de Estado sigue ahí. No tenemos ya 155 y lo que es peor, la unidad constitucionalista, lo que se llamaba ese pacto no escrito porque no estaba firmado en ningún lado, constitucionalista de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, no existe, se ha roto y lo estamos viendo ahora mismo cómo están enfrentados los dos grandes partidos ante las primeras decisiones gestuales, porque hasta ahora no ha habido grandes decisiones, pero sí mucha palabrería, mucha declaración, mucho gesto a la galería del gobierno socialista, que desde luego van en una dirección de intentar calmar a los separatistas, pero dándoles la razón en algún sentido. Y lo estamos viendo en estos primeros pasos que está dando el gobierno de Sánchez. Es preocupante, es decir, yo creo que ahí lo que tienen que hacer los constitucionalistas, lo primero es estar unidos, sentarse y empezar a dar pasos ellos en la dirección
de la Constitución. Es decir, no hace falta grandes inventos. Se trata de defender la Constitución, de defender la unidad de España y la soberanía nacional. Y Diplocat pues, va en dirección contraria, por ejemplo. Es decir, ¿de qué sirve aplicar el 155 y eliminar Diplocat o las embajadas, llamadas embajadas en el exterior, si ahora seguramente las van a volver a abrir todas, con el único objetivo de hacer daño a España y de intentar difundir su ideología independentista y antiespañola? Es decir, yo creo que los partidos constitucionalistas, insisto, lo que tienen que empezar es a tomar medidas para prohibir lo que vaya en contra de los intereses de España, como van estos organismos o estas llamadas embajadas, que lo único que hacen es dañar los intereses generales de todos los españoles. Lo que pasa es que eso mucho me temo que no lo van a hacer. Un nuevo 155, cuando haya se pueda constatar que hay una actividad en el exterior de una administración pública española que está haciendo propaganda negativa contra el conjunto de la nación, el conjunto del Estado, lo que tiene que hacer es un 155 puntual y quitarles la competencia en este caso de pues en educación ya tenemos O bien, educación ya tenéis razones para aplicar el 155 y pedirlo todos, porque ahora mismo a los niños no se les garantiza el español. Ciudadanos ha pedido que se prorrogue. Educación ya podemos pedirlo, porque sigue sin garantizarse el español. 155 lo hemos pedido y estamos siendo acusados por pedir un nuevo 155 como aquellos que buscan la crispación y no quieren. Pero yo repito, si esto es una cuestión de tiempo, si van a hablar... Pero que no esperemos que Miguel Dura, venga, que falta Miguel y que tenemos que hablar del Aquarius. Venga, Miguel. No, yo muy breve. Yo creo que esto es un verdadero desastre, porque lo que sí constato en Cataluña es, yo sí vivo allí, me paso la mayor parte del tiempo allí, pero no descalifico con eso a los que no vivís allí, ¿eh? Lo que yo sí veo se palpa allí, más allá de los enfrentamientos concretos que habéis puesto aquí, que son pues las manifestaciones del odio que mucha gente allí ha acumulado, pues hay, a raíz del nuevo gobierno, sí hay mucha gente que está diciendo, bueno, a ver si se hace algo que sea positivo, están esperando que surja alguna idea y que los separatistas sean capaces de entender que se les acabó. Yo creo que es una ingenuidad, pero hay gente en Cataluña, os lo digo porque a mí pues hay bastante gente de mi círculo y no son extraterrestres que me lo dicen. Yo reitero que el señor Rajoy está bien echado, aunque solo sea por la inacción que durante muchos años ha posibilitado que toda la propaganda haya germinado para mal y haya sembrado de muy mala hierba ese territorio, esa parte de España que no debería estar donde está. Y acabo. Yo creo que el señor Borrell, que es ministro de Exteriores, pues va a tener su primer reto, como dije la semana pasada, en ver qué pasa, en ver qué hace cuando empiecen a abrirse las nuevas embajadas, porque por más que las disfracen como oficinas o como lo que sea, pues bueno, el señor Borrell tendrá que decirnos qué pasa. Bueno, hablaremos de todo y vamos a estar muy pendientes, como siempre, aquí en Cataluña, defendiendo la libertad de todos para que se viva en un clima de tranquilidad, de convivencia, de paz, porque no lo hay en Cataluña. Hay un enfrentamiento y es real, es verídico, como acaban de ver, y aquí lo seguiremos denunciando. Bueno, vamos a hablar de otra noticia que está copando todos los medios de comunicación, nacionales, internacionales. Se está ensalzando mucho, loando mucho la labor del gobierno de Pedro Sánchez por la decisión que ha tomado de acoger en nuestro país a esos 629 migrantes que vienen en una embarcación llamada Aquarius, que salió de Libia con rumbo a Malta o a Italia. Les dijeron que no, Italia fue muy contundente a la hora de cerrar sus fronteras y raudo y veloz Pedro Sánchez apareció, ahora veremos si midiendo las consecuencias que este acto podía tener, justificándose en un acto humanitario, acogiendo a estos 629 migrantes en el puerto de Valencia, que llegarán presumiblemente en 2 embarcaciones el próximo sábado. Vamos a ver cómo está la situación de este navío y las últimas novedades. Los inmigrantes a bordo del Aquarius cantan felices, a pesar de llevar ya 3 noches amontonados en la embarcación. Saben que en Valencia se preparan para acogerlos. De momento siguen anclados aquí, a 35 millas náuticas de Italia y 27 de Malta, 56 y 43 kilómetros respectivamente. Algunos medios de comunicación ya han confirmado que algunas ONGs ya han empezado a transferir unos 400 inmigrantes a 2 buques italianos
y les han dado garantías para completar el viaje hacia el puerto de Valencia, tras el ofrecimiento del Gobierno de España y el rechazo de Italia y Malta a recibirlos. Una acogida que precisamente ha despertado el aplauso de buena parte de la izquierda. Gabriel Rufián, que ha aprovechado la ocasión para denunciar la brutalidad policial en Ceuta y Melilla, también ha tenido palabras de elogio para Sánchez. Pero parece que el diputado de RC, el que fuera uno de los apoyos del ahora presidente para llegar a la Moncloa, se olvida de algunas declaraciones que hizo un tiempo atrás. Fue el propio Rufián el que aseguró que los catalanes no debían pagar el almuerzo a los niños de Jaén. Yo tengo un hijo. Le puedo asegurar que a mí no me pagan la beca comedor. A todos mis primos de Jaén se la pagan, ¿eh? Y se la pagamos nosotros, todos nosotros. También a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le ha faltado tiempo para ofrecer al Gobierno que la capital acoja a cientos de estos inmigrantes a bordo del Aquarius, expresando su deseo de que esta situación se resuelva pronto. Un acto de generosidad parecido al que ya tuvo hace tiempo y que no le salió del todo bien. Recuerden, en el año 2016, Carmena ya anunció que Madrid daría asilo a decenas de refugiados. Una promesa que la alcaldesa no logró cumplir, pese a haber destinado una millonaria partida a este propósito. Además, también sabemos que en esta operación Aquarius, más de 200 ayuntamientos españoles se han ofrecido para acoger a parte de los 629 inmigrantes que desembarcarán en Valencia a bordo del barco Aquarius. También algunas ciudades, como Madrid o Barcelona, y algunas comunidades, como Baleares, Cantabria, Extremadura o País Vasco, ya han dado un número máximo de personas de las que pueden hacerse cargo con pisos preparados o albergues. Bueno, es evidente que lo que están viviendo estas personas, estos tripulantes, es un auténtico drama. Están en condiciones de hacinamiento, de emergencia sanitaria, tienen miedo, hay mujeres, hay mujeres, embarazadas, hay niños. Es un auténtico horror. Pero más allá de ello, hay que ir al análisis profundo de la situación. ¿Por qué están en esta embarcación? ¿Cómo funcionan las mafias? ¿Quién les está denunciando? ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Por qué no se va a los países de origen y ahí invertir dinero para intentar solucionarlo, en vez de abrir las puertas del viejo continente y en este caso de Europa y de España, perdón? ¿Tenemos capacidad en España para acoger a tantas personas? Algunas cuestiones. Venga, Fátima García Manzano, buenas noches, cuéntanos. Migratoria en España se ha disparado y así lo confirman los últimos datos del Ministerio de Interior y de Frontex, que constatan este incremento desde 2016. Es más, solo por mar ingresan un 170% más de inmigrantes que en 2016. ¿Y a qué se debe este incremento? Pues a la inestabilidad de los países de origen y a sus bajos índices de desarrollo humano, o también al creciente uso de embarcaciones de mayor capacidad. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque los traficantes encargados de transportar a los inmigrantes ya no utilizan botes pesqueros de madera, tampoco lanchas de plástico barato, sino que ahora recurren a lanchas rápidas que normalmente se utilizan para el tráfico de hachís y que pueden transportar a muchas personas en muy poco tiempo. El truco, dicen desde Frontex, está en hacer salidas simultáneas para complicar la labor de las autoridades. Por tanto, debemos temer que las mafias dedicadas al tráfico de drogas y al de personas también están comenzando a fusionarse. Pero el problema de fondo es que millones de personas intentan entrar en Europa y con la política de puertas abiertas que reclama la izquierda no solo aumentará el flujo de inmigrantes, sino que inevitablemente el tamaño de estas mafias y el de sus beneficios. Además, aumenta la demanda de servicios públicos y si no aumentan los fondos destinados a financiarlos, la educación o, por ejemplo, la sanidad se resentirán, por no hablar de la inseguridad propiciada por aquellos que no vienen precisamente para labrarse un futuro mejor. Por ello, planteamos la siguiente pregunta a Sánchez. ¿Cómo piensa financiar el aumento descontrolado de la inmigración y, sobre todo, qué otras partidas piensan eliminar para poder financiar el efecto llamada que están provocando? Gonzalo. Muchísimas gracias, Fátima. Bueno, esta es la realidad. Venga, preguntas a la mesa. ¿Qué os parece lo que estamos viviendo, la decisión del Gobierno, lo que puede provocar el efecto llamada, el tema de las mafias, que nadie les denuncie? Venga, opiniones, por favor. Yo voy a ser muy sintético, de verdad. A ver. Europa desaparecerá, la Unión Europea acabará rompiéndose si no afronta adecuadamente el problema de la inmigración y si no afronta el problema del separatismo, que está más efervescente en España, pero que vendrán otros ejemplos en otros países si esto aquí, en el nuestro, no se corta a tiempo.
ese es el futuro que le espera a la Unión Europea en esas dos cuestiones, porque todo lo demás que se puede hacer más o menos no servirá para mantener el edificio que tantas décadas y tanto sufrimiento también costó para que se concienciara la gente de que había que crearlo. Al final, ¿Rajoy habría hecho esto que ha hecho Sánchez? Yo creo que no. Yo creo que no, pero con eso no estoy diciendo que yo abomine del gesto que ha hecho Sánchez, porque efectivamente a quien que nos pregunten, que tengamos un mínimo de corazón, a quién diría de nosotros que esa gente debe seguir en alta mar y que nadie. Corazón nadie. Nadie. Pero evidentemente el gesto de Sánchez es también efectista, yo no tengo duda. Ahora bien, a alguien que hiciera algo muy bueno desde el punto de vista humano por notoriedad, ¿lo que hay que criticarle es su afán de notoriedad o hay que bendecirle el gesto que hace? Ahí es donde yo creo que Pedro Sánchez, como buen marketingiano político que es, acierta. Mariano. Bueno, evidentemente es una decisión humanitaria que es imposible estar en desacuerdo, ¿no? Es decir, 600 y pico personas que están ahí rescatadas en alta mar, pues yo creo que es una decisión por parte del Gobierno de España pues que hay que aplaudir y así es. O sea, desde el punto de vista humanitario y social, pues la decisión es positiva como no podía ser de otra manera y yo no me imagino a otro gobierno de España, sea el signo que sea, diciendo que no se acoge a ese barco porque no me lo puedo creer. En fin, sabemos cómo está funcionando Italia y allá ellos lo que han elegido y allá ellos los que puedan, las responsabilidades que puedan pedir allí. Pero yo creo que en España eso ahora mismo con la sociedad que tenemos es inconcebible. Dicho esto, el gobierno de Sánchez, evidentemente, y antes lo decíamos también, pues es un gobierno absolutamente en minoría, que lo que vamos a ver en los próximos meses, no sé si esto va a durar un año, año y medio, 2 años como mucho, pues son gestos, más que decisiones políticas, de contenido político que se puedan ejecutar, van a ser muchísimos gestos, muchísimas declaraciones, y esto es un gesto más de contenido, evidentemente, propagandístico también. Es decir, Sánchez ha querido hacer pues, un gesto propagandístico en su beneficio. Bueno, pues ahí está, vamos a ver cuando vengan más barcos, a ver cuál va a ser la respuesta del Gobierno y qué solución va a dar. A mí lo que me sorprende también es lo que está haciendo, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Es decir, llevamos años en Madrid con una pancarta enorme instalada en el Ayuntamiento de Cibeles donde se dice bienvenidos refugiados y cuando llega la hora de la verdad resulta que podemos acoger a 20 familias. 20 familias es lo que ha propuesto Carmena para acoger en Madrid capital. 20 familias y para eso llevamos años, desde el año 2015, en Madrid, los madrileños aguantando esa pancarta en la Plaza de Cibeles, que, en fin, yo es que no soy nada pancartero, pero ahí está la pancarta colgada estos tres últimos años. Y resulta que como máximo 20 familias y 100 personas, ha dicho. Bueno, pues no, yo creo que ahí hay una hipocresía bastante evidente. Y Mariano, hay un dato. En Madrid hay 600 personas durmiendo en la calle y 2.100 alojadas en albergue. Y ahora pretende, digamos, en este gesto, porque si al final este dato no existiera, pues sería un debate, pero... En fin, a ver, Rocío, Jordi y Eduardo, venga, por este orden, por favor. Bueno, a mí lo que me parece inhumano y una crueldad y una falta de respeto brutal es el gesto del señor Sánchez, porque lanza un mensaje completamente equivocado, que lo que incentiva es que muchos se lancen al mar buscando precisamente ser acogidos en Europa. Y eso es de una irresponsabilidad brutal, brutal como presidente de un país. El presidente lo que tiene que sopesar y lo que tiene que medir cada vez que hace una declaración o hace un gesto, como dicen ellos, es qué consecuencias tiene. El señor Sánchez yo creo que no ha medido bien las consecuencias y a lo mejor es que no conoce los datos bien o a lo mejor no sabe que la inmigración ilegal en España se está multiplicando por 6 o por 7 o por 8 de año en año y que los que llegan en patera son solo el 4,5% de la totalidad de la inmigración que entra por Barajas, por vía París, ferroviaria, etc. Y que realmente lo que no nos han preguntado a los españoles es si estamos dispuestos a abrir nuestras fronteras y a recibir a todo el mundo. Que yo creo que no, que los españoles lo que quieren es poder decir a cuánta gente le podemos dar una vida digna, cuánta gente le podemos dar un trabajo digno y a cuánta gente podemos prometer un futuro mejor. Y en vez de hacer eso, la izquierda moralista, arrogante, la izquierda del casoplón,
está pretendiendo dar lecciones cuando ellos en su casa no reciben a nadie, porque a mí me gustaría ver a toda esta izquierda recibir a las muchas familias españolas que, por cierto, derivan a fundaciones privadas porque no les dan, en el Ayuntamiento de Madrid, no les dan soporte a muchas familias. En Madrid 600 casos al año que nos derivan, que no les dan vivienda, no les dan comida, no les dan... Y fundaciones privadas son las que se encargan de eso. Esa misma izquierda arrogante, moralista y de casoplón es la que viene a darle lecciones a los españoles sobre que tienen que abrir sus puertas, abrir sus casas y a quién tienen que recibir y a quién no tienen que recibir. Y en vez de estar viendo soluciones de cómo ayudamos a esta gente en los países de origen, en cómo industrializamos y no damos un maná de subvenciones, sino cómo industrializamos, ayudamos a progresar a eso, nos están provocando una avalancha que en España la vamos a ver de inmigración irregular, y tenemos que ver cómo está Libia, y que no saben resolver. Y además tienen la desfachatez de decir el señor Sánchez que el Aquarius nos va a servir para poner sobre el papel en la cumbre que hay el día 26 de junio el problema de la inmigración europea. Es decir, lo de siempre, la izquierda utilizando el débil como objeto político para su discurso irresponsable. Que eso es lo que están haciendo exactamente. Entonces, a mí me gustaría que todos esos dieran ejemplo y que dijeran cuántos van a acoger en su casa. ¿Cuántos van a acoger en su casa? Dieran un ejemplo, que yo tengo a muchas familias en la calle Limonero 26 que mañana se las mando a su casa. Que no tienen vivienda, no les podemos pagar la luz, la electricidad, la factura, no tienen leche para sus niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos vienen de África y otros vienen de otros países Jordi y necesitan ayuda. Y Eduardo. A ver, este es un fenómeno que es extremadamente complejo y no voy a intentar simplificarlo o voy a intentar dar algunas, no claves, sino ponerlo en cierto contexto. La cuestión del barco en concreto ha sido la decisión del ministro italiano de ultraderecha, por cierto muy amigo de los separatistas catalanes y vascos, íntimo de la Estelada y de la Icurriña, un apoyo de los grupos separatistas catalanes que ha decidido no permitir que el barco venga a las costas italianas. Esto es una situación muy compleja, ¿por qué? Porque el fenómeno de la inmigración irregular es un fenómeno que se escapa a análisis simples. Hay una situación en África, en el centro de África, una situación en Siria, hay unas redes de tráfico de personas, hay una situación de inestabilidad geopolítica en los países de la Ribera Mediterránea del Sur, Libia es un estado fallido, Argelia, hay zonas que no controla para el tráfico de seres humanos, de armas y de drogas. Libia, sobre todo, es un estado fallido, o sea, no existe el Estado. De todo lo cual es culpable Occidente. No, yo quiero decir que bombardeó Libia, yo no sé si para borrar las pruebas de la financiación irregular de las campañas del presidente francés, fue Sarkozy, recordémoslo, había que matar a Gaddafi, luego lo mataron, pero destruyeron un país. Las primaveras árabes de los mismo, progres. no, sí, pero, Claro. pero la inestabilidad sí, pero aquello ahí yo creo que algún día se verá. Pero lo que sí que es cierto es que un Estado como Libia, que es donde sale la mayoría, una buena parte de este fenómeno migratorio, que no es un Estado. Por lo tanto, la movilidad de las mafias es absoluta, la connivencia de una parte de los que controlan el territorio es absoluta, es una forma de financiación para comprar armas, para financiar también a parte del movimiento islámico. Y entonces, esos flujos migratorios vienen en condiciones extremadamente penosas y terribles para las personas que se embarcan en ello, y llega a las costas mediterráneas, llega hasta ahí. Entonces, eso lo que evidencia es, primero, toda una situación de destrucción geopolítica del norte de África, y evidencia después, en la gestión que se hace, es que Europa no tiene una política exterior, por lo tanto no está colaborando o contribuyendo a la estabilización geopolítica del norte de África, no está contribuyendo haciendo políticas en los países emisores, explicando en qué situación o cómo se produce esas redes de tráfico de personas, qué pasa cuando llegan a Europa, es decir, no está habiendo campañas pedagógicas en los países emisores para intentar limitar esto, no está habiendo inversión en esos países emisores para intentar evitar esto. En el caso de Siria ya os voy a explicar, es decir, ahí no, simplemente ha dimitido de ser un actor político. Entonces, no falta una verdadera política europea de inmigración, de control de fronteras, y entonces hay países como Italia y como Grecia que han llegado, y Malta, que han llegado al límite.
es muy bonito vivir en Oslo, vivir en Copenhague y estar diciendo que las fronteras del sur, tanto los españoles somos muy malos con las concertinas y los italianos son muy malos porque no permiten llegar buques, pero claro, después ninguno cumple con los acuerdos de refugiados o de personas inmigrantes y sobre todo no hay una política de inmigración europea que marque pues como una tarjeta verde, que marque unos cupos, que se trabaje en los países de origen, que se seleccione a las personas. Es decir, cuando no hay nada de eso, pensar. Bueno, se momento. Pensar. Venga. O sea, pensar que eso se soluciona diciendo, yo no quiero que vengan, está muy bien, está fenomenal, pero con eso no es suficiente. Cuando Marruecos decida abrir el grifo de la presión a España con las pateras desde Marruecos, a ver qué se hace. Eduardo. A ver qué se hace. Pedro Sánchez, en una medida sin duda muy aplaudida por su sensiblería y por su falsa solidaridad, porque quien va a asumir los costes no va a ser él, ni ningún partido de izquierdas, ni ningún sindicato de izquierdas. Quien va a asumir al final los costes de esto va a ser, como siempre, Cáritas Diocesanas, Cruz Roja y alguna que otra organización de similar tenor. Pero fundamentalmente Cáritas Diocesanas, porque los sindicatos y los partidos de izquierdas no tienen comedores sociales, no tienen fondos de ayuda para los refugiados ni para los inmigrantes ilegales. Conviene matizar que son inmigrantes ilegales. Vamos a repetir la crisis que desató Zapatero con el Papeles para Todos, a la que creo recordar que fue el obispo de Solsona, lleno de buena intención, pero de torpeza política, le brindó un eslogan a la izquierda magnífico que han estado repitiendo hasta hace muy poco, el célebre Dios no pide papeles. Afirmación indemostrable, aunque la sostenga un obispo. Démosla por buena, Dios no pide papeles, pero el César sí. El César sí pide papeles. Acojámonos a la parábola evangélica, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César, o sea, el Estado, pide papeles. Es más, está obligado a pedir papeles, porque los recursos no son ilimitados. Y el César, esos recursos, los administra para quien se los proporciona, su pueblo, fundamentalmente. Esos recursos se le están hurtando a muchos españoles en situación de penuria, en situación de marginalidad social, para otorgárselos a inmigrantes ilegales. Empezando por la alcaldesa de Madrid, que el otro día proclamaba a los cuatro vientos que era una delincuente laboral. Repito, una delincuente laboral. La alcaldesa de Madrid diciendo que va a contratar en las obras del Ayuntamiento de Madrid a inmigrantes sin papeles. Si esto lo hace cualquier otro empresario, le meten un paquete que lo doblan. Bueno, efectivamente, esto lo dijo, esta es la realidad de este buque. Mañana volveremos a hablar de él, hasta que llegue a nuestro país seguiremos hablando. Soluciones que hay que dar, porque desde luego esta no es la solución, porque España no puede ser la nueva Italia o la nueva Malta, porque no tenemos capacidad ni preparación para ello. Y esta es la realidad. Nos tenemos que ir. Mariano Calleja, ha sido un placer tenerte esta noche en El Gato. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Un placer, querido. Jordi Cañas, buen viaje de vuelta. Gracias, muy buenas noches. Rocío Monasterio. Muchas gracias. Gracias, Miguel Durán. Buenas noches. ¿Te quedas, vuelves a Barcelona? Si Dios quiere, vuelvo a Barcelona mañana. Bueno, pues buen viaje de vuelta también. Nos vamos, señores, y les dejamos con el editorial de Julia Ariza, el mejor análisis de la actualidad, de una manera más pausada, sosegada, de la mano del presidente de esta casa. El Gato vuelve mañana a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.